¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13, son las 10 menos un minuto. Vamos a conocer en estos momentos si hay novedades o no en cuanto a la suerte penal de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y aquellos que le acompañan en esa mesa de ese Parlamento, que han estado hoy en el Tribunal Supremo declarando, y que a esta hora el juez está todavía redactando el auto para ver si hace caso al fiscal o no. La Fiscalía ha pedido prisión incondicional para todos ellos, menos para uno de esos miembros, para el diputado Nuet. El resto, prisión incondicional para tres, incluida Carme Forcadell. Otro sería una prisión bajo fianza, que podría eludir la confianza, pero no sabemos qué está haciendo o redactando en relación con la propia presidenta del Parlamento, que por cierto ha colaborado con la justicia, ha admitido o ha aceptado o acatado el 155, el artículo por el que se interviene la autonomía catalana, y también ha dicho que esa declaración de independencia que aprobó el Parlamento, que fue simbólica, que no tiene ningún valor jurídico. Así lo ha señalado en esas declaraciones ante la Fiscalía, porque sí ha declarado, en comparación o en contraste con los miembros del gobierno, los exconsellers, estos no declararon, no quisieron responder las preguntas de la Fiscalía. En este caso sí han respondido todos, han colaborado. Bueno, vamos a ver, Lorena Cano, ¿tenemos alguna noticia de última hora? ¿Se sabe ya qué va a pasar con la señora Forcadell y el resto de miembros de la mesa del Parlamento? Buenas noches, desde el Tribunal Supremo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, pues a esta hora podemos confirmar que el juez pide para Carme Forcadell confianza de 150.000 euros. De esta manera se rebaja la petición que había hecho la Fiscalía para ella de prisión incondicional. Para Ramona Barrufet, bueno, pues parece que la cosa queda igual, prisión confianza de 50.000 euros, y Joan Josep Nuet quedaría en libertad. Para el resto de los tres miembros todavía no tenemos datos, estamos muy pendientes de conocer más detalles aquí a la puerta de este Tribunal Supremo, pero en cuanto los conozcamos os damos paso. Muy bien, esa es la ultimísima hora entonces en estos momentos. Lorena, el juez pide, en este caso acepta la prisión, pero bajo fianza para Carme Forcadell. Le pide 150.000 euros. 150.000 euros que serían los que evitarían que, por lo menos no sé si esta noche, pero a partir de mañana siguiera en prisión, ¿verdad? Bueno, no me escucha en estos momentos Lorena Cano desde el Tribunal Supremo. Esa es la ultimísima hora, ya lo ven. La presidenta del Parlamento entraría probablemente esta noche en prisión, porque no nos imaginamos que pueda aportar ese dinero esta misma noche, pero podría eludir a partir de mañana la prisión si paga esa fianza de 150.000 euros. Luego ampliaremos detalles en relación con esta noticia de ultimísima hora que se está produciendo en estos momentos en el Tribunal Supremo. También conoceremos las reacciones que suscita todo esto. Hay otra historia que tiene que ver con la situación económica que está generando la tensión separatista. Que los líderes independentistas y sus correos de transmisión callejera, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana y ONU, más los antisistemas de las CUP, se han empeñado en arruinar a Cataluña y de paso también dañar, en parte, al resto de España, ya no hay ninguna duda. Las consecuencias de esa estrategia irresponsable y suicida, estrategia consistente, como saben, en general inestabilidad económica y social, así lo escribieron además, se está midiendo por el número de empresas que diariamente están dejando Cataluña para instalarse, por ejemplo, en el resto de España. Se está midiendo en la caída sustancial de las ventas de coches y del consumo. Hemos conocido nuevos datos sobre caída del consumo, del textil, por ejemplo, en el retraimiento de las inversiones inmobiliarias. Se vende mucho menos y se compra mucho menos en relación con casas, locales, edificios en Cataluña. En el descenso del turismo, que está siendo notable. En la caída de las reservas hoteleras, por ejemplo, hoteles de Barcelona y del resto de Cataluña. En el aplazamiento de inversiones internacionales. En el aumento del paro, como se ha visto, por ejemplo, en octubre. Cataluña fue la comunidad donde más creció el desempleo, casualmente. Y sobre todo se está viendo en la imagen negativa, que Cataluña proyecta en estos momentos al resto del mundo, de tal forma que, miren, los organizadores de ese Congreso Mundial de Telefonía Móvil, el llamado Mobile World Congress, ya han advertido que pueden dejar Barcelona el próximo año. Y estamos hablando del congreso más importante del mundo dedicado a la tecnología móvil. Y llevan muchísimas miles de personas a Barcelona. Y del prestigio y la dimensión internacional, económica que le da. Y otra noticia que se ha conocido esta misma tarde, por ejemplo, según el Financial Times, Barcelona ha quedado ya descartada para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. Esa agencia está actualmente radicada en Londres, pero tendrá que salir de ahí, porque el Brexit así lo obliga. Una vez que salga Gran Bretaña de la Unión Europea, la agencia tiene que irse a otra parte de la Unión Europea, lógicamente. Bueno, pues el Financial dice que la inestabilidad jurídica, social y económica de Cataluña, por la tensión que está causando esto del separatismo, ha descartado a Barcelona.
ha descartado la candidatura de Barcelona en favor de ¿quién? Pues de capitales como, por ejemplo, Bratislava, la capital de Eslovaquia, y de Milán, la ciudad italiana de Milán. Esas serían las dos ciudades que ahora mismo están disputándose esa importantísima agencia europea del medicamento. Más de 3.000 profesionales muy cualificados, con mucho nivel económico, que ya no van a instalarse en Barcelona. El deterioro social, el roto social y económico que el separatismo excluyente y supremacista está causando en una Cataluña que en días como ayer, por ejemplo, estuvo en manos de minorías radicales de extrema izquierda, ya lo vieron ustedes, y de antisistema. Gente que saboteó carreteras y trenes y que amenazó y coaccionó a quienes querían seguir haciendo su vida normal laboral. Puigdemont, que es el máximo responsable, lógicamente, de esta situación, se ha mostrado encantado desde Bruselas con los piquetes violentos y coactivos. Pero claro, esto no lo pensaba hace años. ¿Verdad, Susana Ollero? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, hoy Carles Puigdemont felicitaba en sus redes sociales a los ciudadanos de Cataluña que ayer hicieron huelga. Y lo hacía también subiendo un vídeo sobre estos huelguistas que se congregaron en la estación del AVE de Gerona. Pues bien, hemos tirado de hemeroteca. ¿Quieren saber lo que pensaba Puigdemont sobre esos huelguistas y esos piquetes hace tan solo unos años? Se lo vamos a contar en solo unos momentos, pero les aseguro que se van a sorprender. Muy bien. Susana, más temas, más invitados también con los que esta noche vamos a comentar la actualidad en el Cascabel. Vean ustedes. El PSC con Iceta a la cabeza ultima sus fichajes. El último, Ramón Espadaler. Tiene mucho sentido pues, que unamos esfuerzos. Expolítico de Unión y favorable de la independencia. Y quien organizó y permitió ese 9 de noviembre fue precisamente el señor Espadaler. Esta noche, el nuevo socialista hace frente a las primeras críticas en el Cascabel. Un 40% de los catalanes penaliza a las empresas que huyen del desafío independentista. ¿Existe boicot catalán a sus productos? Esta noche analizamos la reputación de las empresas catalanas en Cataluña. Bueno, y en el barómetro, Paola Sánchez, ¿qué pregunta nos vas a plantear hoy? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues al hilo de esa última hora del juez que ha decretado hace tan solo unos minutos esa prisión eludible, confianza para la señora Carme Forcadell. También hoy sabemos que la jueza Lamela, en este caso, ha confirmado la permanencia en prisión tanto de Junqueras como de los 7 exconsellers del Gobierno de la Generalitat. Ante esta situación procesal, ante este planteamiento que se les plantea a todos ellos, nosotros lo que les queremos plantear es si creen ustedes que la huida de Puigdemont a Bruselas les está afectando. Concretamente, les planteamos en el barómetro la siguiente pregunta. ¿Cree que la huida de Puigdemont está perjudicando al resto de los acusados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Bueno, pues les damos 2 teléfonos para que llamen durante todo el programa, 905-855-001, si creen que sí, que ese viaje les está afectando a todos, o el 905-855-002 para las respuestas negativas. Y para hacernos llegar todos sus comentarios, hoy les proponemos un hashtag que es #almohadillalcascabel9n. Esperamos desde ya sus mensajes. Muy bien, gracias, Paola. Vamos con las claves del día. A partir de esa ultimísima hora, el juez ordena prisión e ineludible confianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán. Vean. Ambrosías Tirma patrocina este espacio. José Luis Pérez, ya visto, ultimísima hora. No sabemos qué suerte van a correr el resto de miembros de la mesa del Parlamento, pero para Carme Forcadell 150.000 euros de fianza es lo que le ha impuesto el juez si quiere eludir la prisión. Bueno, sabemos ya cuál va a ser el futuro inmediato de 3 de los miembros de la mesa. Efectivamente, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, podrá eludir la cárcel solo si paga esa fianza de 150.000 euros. También la señora Barrufet puede eludir la cárcel con una fianza. En su caso, la Fiscalía le pedía una fianza menor. Le pedía una fianza de 50.000 euros. Y sabemos también que el señor Nuet va a quedar en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el juzgado. Pero el señor Nuet recuerda que no había aceptado primero, votó no en contra de la admisión a trámite de la Declaración Unilateral de Independencia y también votó no a la Declaración Unilateral de Independencia. Pero vamos a recapitular, a refrescar esa última hora porque evidentemente las noticias continúan con el resto de los miembros de la mesa cuyo futuro inmediato todavía no conocemos. Laura Cano, novedades.
Bueno, pues sí, José Luis, como dices, para el resto de los 3 antiguos miembros de la mesa todavía no podemos confirmar qué es lo que va a pedir el juez para ellos, pero como decías, Carme Forcadell, libertad con fianza, 150.000 euros. Esta noche, eso sí, la va a pasar en prisión, tiene una semana para hacer ese pago, los 150.000 euros. Para Ramona Barrufet parece que la cosa queda igual que lo que pedía la Fiscalía, libertad con fianza de 50.000 euros y libertad para Joan Josep Nuet. Eso sí, como decías, todas las semanas va a tener que comparecer ante el juez, así que seguimos esperando más novedades. En cuanto las tengamos, os decimos, José Luis. Gracias, Lorena. Vamos a recordar cuál era el momento de la entrada a primera hora de Carme Forcadell en el Tribunal Supremo. Atención a la salida, porque el Tribunal Supremo no tiene, por ejemplo, calabozos. Evidentemente, hoy ya, esta noche, no va a poder eludir la prisión. La presidenta, que lo sigue siendo, por cierto, del Parlamento catalán, de manera que hay que ver por dónde sale y cómo sale. Nos decía esta mañana en el informativo al día un abogado, prestigioso abogado penalista, que es probable que incluso la furgoneta de la Guardia Civil la recoja directamente en este mismo punto por el que ha entrado, por la puerta principal, porque ya decimos, no hay ni accesos, ni hay tampoco la posibilidad de que la furgoneta de la Guardia Civil que se la lleve a la prisión, que finalmente se elija para ella, no tiene tampoco otra posibilidad de acceso, con lo cual es posible que la salida sea por ese mismo punto, pero ya con, en lugar del coche oficial, una furgoneta de la Guardia Civil esperándola para llevarla a la prisión. Vamos a recordar también quiénes son quienes hoy se han sentado ante el juez en el Tribunal Supremo y cuál es el futuro de cada uno de ellos en función de lo que se conoce hasta ahora. Como decimos, Carme Forcadell, la presidenta que lo fue y que lo sigue siendo del Parlamento, podrá eludir esa prisión con 150.000 euros de prisión de fianza. En el caso de Ramona Barrufet, para ella la Fiscalía no pedía prisión incondicional como sí llegó a pedir para Carme Forcadell, sino que pedía esa prisión eludible bajo una fianza menor de la de Forcadell de 50.000 euros. Por tanto, el juez, en este caso, acepta exactamente el criterio de la Fiscalía. Y Joan Josep Nuet es ese parlamentario del que les hablaba, que queda en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado porque él votó que no a la admisión a trámite de la declaración unilateral de independencia y votó también que no a esa DUI. Falta, por tanto, por conocer cuál es el futuro, el horizonte inmediato, su horizonte penal en Lluís Guinó, en Corominas y en Anna Simó. Así que estamos todavía pendientes de esa última hora. Rajoy ha hablado de esta situación, evidentemente, esta mañana. Lo ha hecho, además, al lado de Juncker y ha dicho que el Estado, ante un desafío como el que han planteado algunos de estos dirigentes políticos, tiene que defenderse. El Estado tiene la posibilidad de defenderse frente a aquellos que quieran destruirlo y aquellos que quieran pasar por encima de la ley. Los jueces tienen una función que marca nuestra Constitución y yo la respeto, sea cual sea su decisión, me gusten más o menos. Hoy se ha evaluado también las consecuencias de la fracasada huelga de ayer, pero que sí paralizó en algunos casos parte de Cataluña porque sabotearon carreteras y trenes, o sea, vías de tren y estaciones de tren. Y se ha hablado del papel de los Mossos. José Luis Pérez, si debían o no debían haber actuado. Y ahora están al mando del Ministerio del Interior para evitar los piquetes. Ahora lo analizamos de inmediato, pero antes déjame recordarte también que los ex consejeros y el ex vicepresidente van a continuar también en la prisión. Veníamos de hablar del futuro inmediato de los miembros de la mesa. Los miembros que lo fueron del gobierno y el vicepresidente van a continuar en prisión porque la juez Carme Lamela de la Audiencia Nacional no ha aceptado sus recursos. Y por cierto, hoy que estamos preguntando si tiene que ver o no la escapada de Puigdemont a Bruselas, la juez Lamela lo tiene claro. Dice que les mantiene en prisión básicamente por dos cosas. Porque cree que sigue existiendo riesgo de fuga y lo demuestra que Puigdemont esté fugado, y porque cree también que puede existir el riesgo de reiteración en el delito porque algunos de ellos, es decir, Puigdemont, están diciendo que mantienen estructura de gobierno. De la huelga, de la pretendida huelga general de ayer, efectivamente decíamos en el programa que apenas 4 o 5 personas jugando a fútbol llegaron a cortar calles, carreteras, polígonos industriales. Y por eso la pregunta es pertinente. ¿Hubo pasividad de los Mossos en momentos como este? Entraron en la estación del AVE de Girona, llegaron a cerrar la estación de Sants, la estación de ferrocarril de Barcelona, y es verdad que no se han visto actuaciones, digamos, contundentes de los Mossos. Bueno, esa actuación de los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que hay que recordar que en virtud del artículo 155 es quien tiene delegada esa responsabilidad,
dice que ha sido una acción coordinada y modélica. En términos generales, se puede entender que fue muy equilibrada y fue atendiendo sin duda alguna la proporcionalidad que en cada caso necesitaban. Hubo más de 100 personas que fueron identificadas. A todos estos que han sido identificados, más los que se puedan identificar ahora a través de las imágenes, desde luego no le va a salir gratis las actuaciones que tuvieron en el día de ayer. En cambio, a la líder de la oposición en Cataluña, a Inés Arrimadas, esa actuación de ayer que perjudicó, solo en lo que veíamos de las estaciones de ferrocarril, se calcula que a 150.000 catalanes que no pudieron utilizar ese servicio del AVE o ese servicio de cercanías, dice que la actuación de las fuerzas del orden no fue precisamente ejemplar. Pues nosotros no podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representante en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de una manera ejemplar las diferentes fuerzas de seguridad. Nosotros vimos ayer muchísimas afectaciones en servicios, vimos muchísimos cortes en carreteras que afectaron a millones de catalanes. Decíamos, en cuestión de minutos vamos a conocer el horizonte penal de esos otros 3 miembros de la mesa del Parlamento catalán que todavía no habían conocido ni siquiera ellos cuál era la resolución del juez Llarena. Vamos hasta el Supremo, Lorena, porque creo que ya conocemos cuál es esa decisión del juez. Bueno, pues sí, resumimos: prisión con fianza para Carme Forcadell, 150.000 euros que va a tener que depositar en una semana. Esta noche sí o sí la pasa en prisión. Para los 3 antiguos miembros de la mesa del Parlamento, para Corominas, Guinó y Simó, para ellos el juez ha decretado también prisión, pero con fianza, 25.000 euros. El juez rebaja la petición que hacía en principio la Fiscalía de prisión incondicional. Para Ramona Barrufet la cosa se queda igual que lo que pedía la Fiscalía, prisión con fianza de 50.000 euros. Y para Joan Josep Nuet, prisión condicional, va a tener que presentarse ante el juez todas las semanas, José Luis. Por tanto, ya conocemos, Antonio, cuál es la decisión en todos los casos del juez. Para Carme Forcadell, 150.000 euros de fianza, si no quiere mantenerse en la cárcel, porque esta noche todos la van a pasar en prisión. 50.000 para la señora Barrufet. El resto de los miembros de la mesa tendrán una fianza de 20.000, excepto el señor Nuet. 25.000, perdón, excepto el señor Nuet, que queda libre y sin fianza. Muy bien. Bueno, pues esto es lo más destacado. Luego ampliaremos detalles, lógicamente, y comentaremos, efectivamente, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, por qué se llega a esta conclusión. Conoceremos también, me imagino, detalles del auto del juez que son imprescindibles para evidentemente, conocer el alcance de las decisiones que ha tomado, ¿no? Desde el punto de vista de los ingresos en prisión, confianza. ¿Algo más, José Luis? Bueno, tenemos que ver la previsión del tiempo donde pues el frío se afianza, claro. Así que está Mar ya llamando a la puerta. Bueno, están viendo ustedes imágenes de los miembros del Parlamento de Cataluña. En este caso hablamos de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que han quedado en libertad, pero con una fianza de 25.000 euros. O sea, quedan en libertad con 7 días de margen para pagar una fianza de 25.000 euros cada uno. Eso es lo que le ha impuesto el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En el caso de Forcadell, la fianza es de 150.000 euros, pero tiene que entrar en prisión. Prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros. Vamos a ver, Lorena Cano, a ver si lo aclaramos, porque claro, todo esto se está produciendo desde las 10 menos 5 minutos de la noche y ha habido confusión, lógicamente. Conocemos ya lo que ha decidido el juez, pero no conocemos el auto. Hasta el extremo de que ha habido bastante confusión sobre la posibilidad de que también la presidenta del Parlamento pudiera eludir la cárcel esta misma noche con un plazo de 7 días para reunir la fianza de 150.000 euros. En su caso no le han dado ningún plazo. Puede depositar la fianza cuando quiera, pero eso significa que esta noche, si no la tiene, si no la deposita esta misma noche, y no sé si podría hacerlo esta misma noche, esta noche va a tener que ingresar en la prisión de mujeres de Alcalá Meco. El resto de los miembros del Parlamento, insisto, de la mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, han quedado en libertad con el compromiso de en 7 días pagar una fianza de 25.000 euros cada uno, porque si no también tendrían que ir a prisión. Y hay otro diputado, que es el diputado Nuet, de Cataluña si es posible, o Cataluña si es pot, ¿no? Es el partido que representaba en la mesa, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Fue el único diputado que se opuso además a la declaración unilateral de independencia. Vamos a ver, Lorena Cano, cuéntanos, a ver, qué está pasando en estos momentos y a ver si hemos dicho bien o he dicho bien lo que tú vas a transmitirnos. Venga.
Bueno, venga, vamos a intentar poner un poco de orden porque, como decías, no tenemos el auto, con lo cual hay informaciones que bailan, pero en este momento sí que podemos confirmar, hoy es la noticia del día, Carme Forcadell. El juez ha decretado para ella prisión con fianza de 150.000 euros, que, como tú decías, en principio, si no hace efectivos esta misma noche, sí que va a tener que ir a prisión. Una vez que entregue esa cantidad, quedaría en libertad. Este dato, lo de que tendría que ir a prisión esta noche si no entrega los 150.000 euros, es una información que cita El País según fuentes del Supremo. También prisión con fianza para el resto de la mesa, para Corominas, para Guinó, para Simó, para Barrufet, en su caso 25.000 euros. Ellos en principio sí que tienen 7 días de margen para hacer efectiva esa cantidad. Todos ellos, los 5, eso sí, van a tener que entregar su pasaporte si pagan la fianza y no van a poder salir de España. Y para Joan Josep Nuet, como decíamos, libertad, que en principio también es lo que pedía la Fiscalía. Y tenemos una última hora porque parece que Oriol Junqueras se ha enterado de la noticia de esta noche. Desde prisión y en su cuenta oficial de Twitter ha querido mandar, como ha dicho, un abrazo, apoyo a la mesa del Parlamento. Les ha mandado un mensaje y les ha venido a decir algo así como que el sol siempre vuelve a brillar. Lorena, en estos momentos han abandonado ya el Tribunal Supremo los que han quedado en libertad con el compromiso de depositar esa fianza en 7 días. Sí, pues hace 5 minutos, nada, hace muy poquito hemos visto salir de aquí a los furgones, hemos escuchado algunos gritos de algunas personas, la verdad que una decena, muy pocas, que venían a apoyar a los encausados, así que sí os podemos confirmar que hace nada, 5 minutos han salido de este Tribunal Supremo, Antonio. ¿Forcadell se sabe, está todavía dentro con sus abogados o su abogado? En el caso de Forcadell sí que no te lo podemos asegurar, por eso que hablábamos, porque esas últimas informaciones apuntan a que si no hace efectivos esos 150.000 euros esta noche, sí que va a tener que ir a prisión, en concreto a Alcalá Meco, siguiendo de alguna manera la directriz de los exconsellers de las mujeres por parte de la Audiencia Nacional. Así que, si te parece, danos unos minutos que intentamos confirmarlo y te lo contamos, Antonio. Y además, si sale, tiene que salir por la misma puerta por la que entró, ¿verdad? No hay otra posibilidad de abandonar el Supremo, que no sea la puerta principal por donde hoy entró para hacer la declaración ante el juez, ¿no? Sí, tal cual, es una puerta que tengo a mi espalda, es la puerta principal por la que van a entrar y por la que entraron y por la que en principio tienen que salir, por la que han salido hace un momento el resto de encausados y por la que en principio ella también va a tener que salir. Muy bien, pues estamos entonces pendientes de esa ultimísima hora. Gracias, Lorena Cano. Bueno, una valoración primera, y voy con Pérez para que nos cuente cómo ha sido la declaración. ¿Qué ha cambiado respecto a la Audiencia Nacional por parte de los miembros de la mesa del Parlamento? A mí me parece... A ver, primera valoración. A mí me parece muy medida porque es público que, digamos, han considerado simbólica la declaración de independencia, han subrayado que no tiene validez jurídica, que era una cuestión puramente, vamos a decir, publicitaria. Simbólica, sí. Yo no me lo creo, quiero decir, creo que han mentido, porque evidentemente no era esa su actitud, pero el juez la ha dado por buena, al menos en los términos de permitirles esta libertad condicional, que tampoco es nada, porque claro, tendrán que juzgar los tribunales su circunstancia. Evidentemente, lo que veo diferente, y por eso entiendo que se haya producido esta medida, es que en cambio los miembros del Gobierno están en flagrante rebeldía. Quiero decir que están en Bruselas, algunos de ellos, y otros desde prisión, pero todos ellos dicen ser el legal Gobierno de Cataluña y mueven a la gente a la rebelión en esos términos. Por lo tanto, es completamente distinta la posición. Entiendo y espero que sí que considere el juez la posibilidad de que se retracten de esta actitud. Imagínense que dentro de 2 días vemos a Forcadell en las calles hablando del gobierno legítimo o de etcétera. Pues evidentemente, a mi juicio, tendría que entrar en ese caso en prisión. Bueno, Javier Negre, ¿hay algún contraste respecto a lo que decidió la Audiencia Nacional con los exconsellers? ¿O hay bastante coherencia en los dos juzgados, o en los dos tribunales, perdón, se me permite la expresión, Supremo y Audiencia Nacional, respecto a las decisiones que se están tomando? Yo creo que la juez Lamela de la Audiencia Nacional fue más dura y yo estoy con esa jueza. Yo creo que el juez del Tribunal Supremo ha sido demasiado suave con la señora Forcadell, porque no hay que olvidar que esta señora ha sido la pieza clave del golpe de Estado, la que ha puesto al servicio de los golpistas el Parlamento, la que ha situado al margen de la ley al Parlamento, la que ha menospreciado y maltratado a los diputados constitucionalistas. Ella ha actuado como una auténtica
tirana en el Parlamento de Cataluña y por lo tanto yo le habría mandado a prisión preventiva durante una temporadita, no le habría dado la oportunidad de eludir la prisión bajo fianza y esta señora hoy ha sido una cobarde y hoy le llegan a decir que jure la bandera española y con tal de librarse de Alcalá Meco lo hace, se ha desmarcado y ha dicho que la declaración de independencia ha sido simbólica cuando se ha dado cuenta de que la cárcel no iba a ser simbólica, de que los barrotes iban a ser reales. Y yo he hecho una reflexión esta tarde, yo si fuese independentista y les hubiese votado en las elecciones, me sentiría avergonzado de lo cobardes que son esta gente, porque unos se han fugado a Bélgica, otros entran en prisión y se vienen abajo porque unos presos le gritan ¡Viva España! Y otros, como la señora Forcadell, se amilanan ante el juez. Yo la conclusión que saco es que gracias a la aplicación del Estado de Derecho, los españoles, España está mucho más unida y los independentistas están cada uno por un lado, separados, desquiciados y ahora mismo la hoja de ruta del proceso está completamente dinamitada. Bueno, a ver, Ana Samboal, ¿tu valoración también? Yo creo que el juez del Supremo ha sido muy garantista. Yo creo que ha tomado la decisión menos complicada, la más fácil para los acusados, para los imputados. Yo ahí estoy con Javier. Me parece que Carme Forcadell es una pieza crucial del golpe. Sin ella no hubiera sido nada posible. Sin que ella hubiera admitido a trámite determinadas votaciones, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Y a mí me resulta secundario que ella diga que no ha habido 155 o que fue solo testimonial o que no cree en la DUI. Creo que todo lo que han hecho tiene unas consecuencias gravísimas y si no hubiera pasado nada no se habrían ido cientos de empresas de Cataluña o no hubieran tenido que aplicarse el 155 de la Constitución, con lo cual han hecho cosas que han tenido unas determinadas consecuencias y ella ha sido una pieza fundamental, uno de los pilares del golpe, con lo cual me parece que el juez ha sido excesivamente garantista con ella. Antonio San José. Bueno, en primer lugar, creo que el engaño continúa. Oriol Junqueras no puede tuitear. Sí. En la cárcel no tiene un teléfono móvil para tuitear. Sí, yo no sé digo, pronto ese, para que claro, no, alguien lo está manejando en su nombre, evidentemente, ¿no? Pero que la gente sepa que Oriol Junqueras no tiene un móvil, no se ha enterado de la noticia y tiene una radio y entonces ahora está tuiteando. No, por tanto, eso primero, porque es que si no parece que en la cárcel están con teléfonos móviles y con tal. Da un gran alivio, efectivamente. Después, evidentemente, a mí, yo diría eso de Forcadell, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿No? Anteayer, tan gallarda, tan valiente, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ¿no? Ni para coger impulso. Ha sido la Dalí de este golpe de Estado. Y se echa para atrás en primer lugar. Mucho más que Puigdemont. Este ha sido el cerebro, clarísimamente, con una, digamos, actitud absolutamente prepotente en todo este tiempo, ¿no? Ahora, lo de hoy es un acto, Antonio, de absoluta indignidad. Alguien decía, ¿no? Si yo fuera independentista, claro, pero ¿qué representantes tengo yo? Uno se marcha, toman las de Villadiego con 4 más, se quitan del medio y te dejan al otro con la estelada en el Paseo de Gracia. Y se quita del medio y se marcha. Ahí os quedáis, con la que yo he montado. Y ahora estos llegan al... Bueno, ha habido una declaración última, el juez Llarena les ha concedido un último turno de palabra antes de dictar su resolución y han dicho, por supuesto, que esto era simbólico, que de ninguna manera tenía valor, que aceptaban el 155 y lo que fuera menester. Es que si no lo aceptan da igual. Yo creo que hay que ser digno en la vida. A lo hecho, pecho. Tú has ido con ese mensaje, entonces esa actitud, oiga, yo lo defiendo y lo mantengo, pase lo que pase. Y nuestra actitud de indignidad es realmente un espectáculo esperpéntico. Bueno, totalmente. Vamos a ver, conocemos más detalles de la declaración con José Luis Pérez. Pero antes, recuerdo, noticia de última hora. El Tribunal Supremo dicta prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell. Esta noche ingresaría en prisión y se supone que en cuanto reúna ese dinero y lo deposite podrá salir. Podría ir a la cárcel de Alcalá Meco. Y para el resto de miembros de la mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó y Ramona Barrufet han quedado en libertad con 7 días de margen para reunir 25.000 euros cada uno, depositarlos y eludir también la prisión. Si no, también ingresarían en prisión en una semana. Si no, depositan esa fianza de 25.000 euros. En el caso del diputado Nuet, este quedó en libertad sin medidas cautelares. José Luis, ¿qué ha sido diferente o dónde ha estado la diferencia entre lo que pasó con los exconsellers
en la Audiencia Nacional y lo que ha pasado hoy con los miembros de la mesa en el Supremo. Bueno, acabamos de ver en directo una imagen muy significativa desde el Supremo, como salían juntos los 5 miembros de la mesa, todos menos ella, todos menos Carmen Forcadell, y esas son las imágenes, insisto, porque los miembros de la mesa, todos menos la presidenta, han quedado en libertad bajo fianza, esa fianza que además tendrán una semana para poder reunir. En cambio, la presidenta de la Cámara, que lo sigue siendo, por cierto, insisto, tendrá que podrá eludir la prisión si paga esa fianza de 150.000 euros. Por tanto, esa es una primera diferencia. Pero efectivamente, ¿qué ha pasado en esta larga mañana de declaraciones? Les recuerdo que han comenzado las declaraciones a las 9:30 de la mañana en el Supremo. Vamos a ver las imágenes de la entrada de Carmen Forcadell hoy y las vamos a poder comparar con las de hace prácticamente 7 días, la semana pasada. Fijaros en cómo ha descendido hoy de su coche oficial, ese es el coche oficial como presidenta del Parlamento catalán, en la jornada de esta mañana. Podéis ver que lleva documentos, lleva muchos documentos, y de inmediato en un primer plano se va a poder ver una cara de enorme preocupación. Los documentos que lleva es porque ella hoy sí ha decidido, a la inversa de lo que hicieron los miembros del gobierno, ha decidido prestar declaración. Tan es así que ha estado más de 2 horas dándole explicaciones al juez, la presidenta de la Cámara. La semana pasada, cuando acudió al Supremo en esa vista que fue posteriormente aplazada, estas son las imágenes. Veis que no llevaba documentos, entra mucho más rápido, entra mucho más tranquila, le da tiempo a saludar y da la sensación de que sus preocupaciones hace unos días eran menores. Eso, ya digo, es la salida, por supuesto, casi como una estrella del rock, saludando a sus seguidores, enviándoles besos y de nuevo a su coche oficial. Ya digo que eso es lo que se puede comparar en las imágenes entre lo de que ocurrió hace 7 días en el mismo escenario, a las puertas del Supremo, y lo que ha ocurrido hoy. Dentro, ¿qué ha cambiado? Un primer cambio esencial, el que os decía. Ella ahora sí ha decidido comparecer durante más de 2 horas, lo mismo que han hecho también el resto de los miembros de la mesa. Él era el que lo tenía más fácil, como veníamos diciendo, el señor Nuet, porque en todo momento, efectivamente, en todo momento dijo que él no aceptaba la declaración unilateral de independencia y tampoco aceptó que la mesa tramitara esa resolución en el Congreso. Y de hecho, para él ni siquiera había pedido prisión la Fiscalía, algo que sí ha hecho para el resto. Para el resto sí que pidió prisión incondicional, medidas que ha rebajado, como venimos contando, notablemente, sensiblemente el juez. ¿Cómo ha sido la llegada del resto de los miembros de la mesa? La salida la hemos visto, quedan en libertad pero con fianza. Bueno, hay que recordar un detalle. Hoy, en esta ocasión, los miembros de la mesa han decidido acudir la noche antes y en sus coches particulares. ¿Para qué? Para evitar las escenas de aquellos scratches que aquí denunciamos, que aquí condenamos en las estaciones de tren, por ejemplo, que sufrieron hace 7 días algunos de ellos. Han entrado con momentos, eso sí, de cierta tensión entre algunos manifestantes, algunos seguidores de los independentistas y otros manifestantes que, en cambio, proclamaban la unidad de España. Ese es el momento en el que la policía ha tenido que separar a los dos grupos. La tensión, afortunadamente, no ha pasado a mayores. Y de lo que ha ocurrido dentro, en esa larguísima declaración, ¿qué sabemos? Pues sabemos que Carmen Forcadell, como estabais apuntando, efectivamente ha dicho que la declaración unilateral de independencia fue algo meramente simbólico. Ha reconocido la ejecución del 155, y esto es importante por aquello de la comparación. Decíamos hace un momento, en la Audiencia Nacional hoy se ha ratificado la prisión para los miembros que lo fueron del Gobierno, porque la juez Lamela considera que tratan de mantener estructuras de gobierno. Ella, por tanto, se desmarca abiertamente de esa estrategia, dice que acata el 155 y lo dice ella que sigue siendo en su carácter representativo, al menos, solo en el carácter representativo, pero sigue siendo la presidenta del Parlamento. Y además decía que el proceso por la independencia se ha llevado a cabo sin violencia. Esa ha sido su estrategia principal de defensa. Pero efectivamente, decía Antonio San José, Forcadell, ¿quién te ha visto y quién te ve? Hace tan solo unas semanas, aproximadamente 3 semanas, decía esas declaraciones, hacía esas declaraciones que recordaba Antonio San José. Ni un paso atrás, decía Forcadell, no demos ni un paso atrás, firmeza. Les pedía firmeza especialmente a quienes en Cataluña están por la independencia. Firmeza que ella hoy parece que no ha sostenido ante el tribunal, aunque en todo caso mejor verle reconocer el 155, verles acatar la ley, que verles en rebeldía como la propia Forcadell sostenía hace apenas 3 semanas. Perquè sabem que els conflictes polítics es resolen políticament. No farem cap pas enrere.
No daremos un paso atrás. No es la única que ha dado pasos atrás. Mencionabais antes al exconsejero Santi Vila, que pasó solo una noche en la cárcel. Santi Vila, que en este programa también lo escuchamos decir en la campaña por el referéndum: si hay que ir a la cárcel, iremos. Si tengo que arriesgar mi patrimonio, lo arriesgaremos. Bueno, estuvo una noche y puso la fianza correspondiente para salir de la cárcel. Bueno, pues vamos a saludar a don Ramón Rodríguez Arribas, que fue magistrado del Tribunal Supremo. Digo bien, don Ramón. Dice bien. Y también miembro del Tribunal Constitucional en calidad de vicepresidente, nada más y nada menos. Así que tiene experiencia del Supremo y del Constitucional, acreditada. Don Ramón, vamos a ver. ¿Ha escuchado usted las opiniones de aquí de los periodistas? Usted es el jurista. Y nos preguntábamos nosotros, ¿hay coherencia entre lo que ha hecho hoy el juez Pablo Llarena, perdón, y lo que hizo en su día la juez Lamela en la Audiencia Nacional? Sí, coherencia en principio sí hay, porque los casos son distintos. Primero, unos son miembros de un poder ejecutivo, regional, pero de ejecutivo. Y los otros son miembros de un poder legislativo, regional también, pero legislativo. Unos ya no ostentan esa condición, porque han sido destituidos en virtud de la aplicación del 155. Y en cambio nosotros, como forman parte de la Diputación Permanente, sí conservan la condición de miembros de un poder legislativo regional, una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Y por lo tanto, eso también creo que ha tenido que influir por dos razones. La primera, porque los primeros están, para no emplear palabras ofensivas, arrogantes, y han mantenido una actitud de resistencia verbal, no han querido contestar las preguntas del fiscal, han estado mandando y siguen mandando mensajes por los procedimientos que fuera, y además siguen tratando de movilizar a la gente fuera de... O sea, tiene una actitud beligerante. Y eso produce una sensación, y es la de que incurren en una de las causas, para mí una de las más importantes, de la prisión incondicional, que es la de la posibilidad de reiteración delictiva. En cambio, los miembros de la permanente, o sea, la Diputación Permanente del Parlamento catalán, han adoptado otra postura totalmente distinta. Primero, no parece, yo no recuerdo haber oído que en estos días hayan hecho nada que haya podido ser manifestación de continuar en su actitud de rebeldía. Eso lo ha dicho además Forcadell al juez, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, pero lo podía haber dicho y no ser verdad. Pero yo no es que no he oído nada, no he visto nada. A lo mejor ha hecho algo, pero yo no lo he visto. Al contrario, ni ella ni los otros. Al contrario, alguno ha dicho yo he sido bueno. Y por otra parte, ahora al declarar, han declarado a preguntas del fiscal, han declarado lo que hemos oído aquí. Yo no entro en esas calificaciones. Hace sonreír un poco inevitablemente, porque me recuerdan algo que dije yo una vez de Artur Mas, que también luego pasó lo mismo, ¿no? Dije, mientras se sabe que va a tener uno que ir al juzgado, pues en fin, se dicen cosas muy valientes, pero cuando se ve uno ante el juez aparece el cobarde. Y es natural, porque impresiona mucho y porque además el poder de un juez en un Estado de Derecho pues es uno de los poderes más drásticos, porque puede disponer de vidas y haciendas. Por eso es muy importante que los jueces sean independientes y sean gente razonable. Y además hay otra cosa que yo creo que el juez Llarena, tal vez, no sé si costará en el auto, no lo hemos leído o no, pero que puede haber pesado también, a mi juicio. Y es, los señores que están ahora en prisión, que eran miembros del Gobierno, como les llaman ellos, del Consejo de Gobierno, dice la Constitución, estos señores ya no son nada. En cambio, Carmen Forcadell y los otros van a tener que actuar, porque en este momento, como el cargo que tienen, con los cargos que tienen, porque tendrá que reunirse a la Diputación Permanente, porque ahora vendrán las elecciones. Hasta que se produzcan las elecciones el 21 de diciembre, esta señora y esta otra señora y los que estaban allí, estos tienen un cargo de, no solamente de representación, como se ha dicho, tienen un cargo efectivo, lo que pasa es que muy limitado. Pero lo tienen. Y claro, también sería violento, y no sé, repito, no sé, pero a mí me parece que eso habrá pesado, que estén en la cárcel, sino incondicionalmente, y que tengan que salir de la cárcel esposados a practicar una dirigencia en el... Pero por eso, que eso Ramón, le pregunto, vamos a ver, en el caso de los miembros de la mesa, menos a uno que le deja en libertad sin medidas cautelares,
Al resto le impone una fianza de 25.000 euros, pero también les deja en libertad con un margen de una semana para que reúnan el dinero y lo depositen. Y así eluden la cárcel, o sea, no tienen que entrar en prisión. Y en el caso de Forcadell es prisión y eludible bajo fianza de 150.000 euros, y a partir de este momento ingresa en prisión y mientras no deposite la fianza, va a seguir en prisión. Seguramente. ¿Por qué esa diferencia? Seguramente primero porque se ha valorado el carácter directivo que ya tenía, las manifestaciones públicas que hizo, hasta que ahora ha vuelto un poco al redil democrático y constitucional, pues ha sido una persona, vamos, el Viva la República ha dicho, no ahora, desde hace meses, en el propio Parlamento, rechinaba por todos sitios. Vamos, yo no creo que eso no pueda ser valorado como una actitud enormemente rebelde, ¿no? Y en cambio ahora, pues, está adoptando otra postura, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas son las que han influido en que se haya adoptado esta decisión. Pero claro, eso no quita para que podemos decir que la imagen de esta señora es la imagen, como antes se ha dicho, y creo que eso además respondía a la realidad, era la directiva del golpe de Estado. Entonces, me parece que las cosas están evolucionando dentro de la dificultad que esto tiene, están evolucionando hacia una cosa razonable. Porque vamos a ver, que esta señora ha dicho que acatan, y los demás también, el 155 no está ahí colgado de una vela. El 155 es un artículo de la Constitución. Es decir, que quieran o no, han dicho que acatan la Constitución. Y eso supone un cambio de actitud que si los separatistas que están en la calle dando la cara la analizan, verán que se han quedado sin cabeza. Porque vamos, si consideran cabeza a un señor en Bélgica diciendo y haciendo las cosas que hace y dice, entonces sí que van apañados. Pero vamos, yo creo que esto puede llevar a una reflexión, sin abandonar, que creo que esto es importante. No se pide a nadie que abandone sus ideas ni sus intenciones, porque afortunadamente en España... que acate la legalidad. Afortunadamente en España se puede... Las ideas que sean no son perseguibles. Lo que les piden es que para hacer la realidad no utilicen procedimientos contrarios a la ley y en algún caso posiblemente delictivos. Sí. Eso es lo que se les pide. Y eso es lo que parece que empiezan a pensar que hay que hacer. ¿Hasta qué punto el juez ha tenido más en cuenta palabras que hechos para tomar esa decisión? Porque me pongo en el papel de cualquier delincuente que roba un banco y le dicen, va usted a la cárcel, no se preocupe, que no voy a robar más. Claro. Oiga, ¿acaba usted de robar un banco? No tiene... Esta señora, a mí me parece más grave que lo del gobierno, porque el gobierno de Cataluña ya no tiene ninguna función. Esta señora todavía tiene poder y puede actuar con plena libertad. Es verdad que si comete algún delito tendrá consecuencias, pero en la medida que está en libertad o que lo estará en las próximas horas cuando pague una fianza, seguirá teniendo poder para actuar con plena libertad y para boicotear, si quiere, la acción del gobierno, si le parece oportuno. Vamos a ver, el juez de instrucción tiene facultades para que si la persona que ha sido puesta en libertad provisional después de haber depositado la fianza realiza acciones que puedan considerarse perturbadoras de la condición de libertad, puede revocarla y decretar prisión en condiciones. Pero me refiero a que el juez ha sido excesivamente generoso. No, porque estará sometido a vigilancia y porque estará dicho ya en todas partes que no se puede ir. Claro. Y porque si se va a Bélgica, vamos a ver, todavía no, ese es otro tema. Todavía no sabemos lo que va a pasar, porque aquí está pasando una cosa muy curiosa. En todas partes, cuando se comete un delito, de lo que se habla es de cómo se perpetró. Y aquí resulta que la noticia es cómo actúan los jueces cuando descubren el delito. Es asombroso, pero eso es lo que está pasando. Eso no es culpa de los... Por si acaso me dicen luego que estoy acusando a la prensa. Que ya conocemos detalles del autor, don Ramón. Ya conocemos detalles. A ver, José Luis, pero vamos a conocer algunos detalles muy interesantes del auto del juez. Entre otras cosas, el juez da por buenas las promesas de buena conducta de los querellados, aunque no se le escapa que estas pueden ser mendaces. Les advierte de que las medidas cautelares podrían endurecerse si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal que se investiga. Pero a ver, algunos detalles de ese auto que explica el por qué se ha tomado esta decisión por parte del juez. Y sobre todo la diferencia. Efectivamente toma esas prevenciones, creo, por lo que me dicen, en su buena voluntad, es decir, en su voluntad de acatar al menos parcialmente la ley. Lo hemos leído, hay que decir, todavía de manera transversal, muy lineal. Son 27 páginas, no es un auto muy extenso. Es un auto en el que ya digo la diferencia en el trato para
para Forcadell y el resto se resume en esas dos frases que explican lo que estábamos tratando de analizar hace un momento. Para los miembros de la mesa del Parlamento hay libertad bajo fianza. Eso es lo que explica que les hayamos visto salir del Tribunal Supremo y salir de manera libre, porque tienen ese plazo de una semana para reunir 25.000 euros. Libertad bajo fianza. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Carmen Forcadell, a la que efectivamente considera que es una de las cabecillas de ese proceso que dice la juez de la Audiencia Nacional, no del Supremo, la Audiencia Nacional, esa especie de trama organizada para conseguir la independencia? Bueno, en el caso de Carmen Forcadell ya no es, y por eso es la diferencia, ya no es libertad provisional o libertad con fianza, sino que es prisión eludible bajo fianza. ¿Qué quiere esto decir? Que ella evidentemente va a tener muy complicado, por no decir prácticamente imposible, evitar pasar al menos esta noche en prisión. Sería un caso similar en esto al de Santi Vila, que apuntábamos también hace un momento, porque tendría que reunir la fianza, que en su caso es bastante más elevada, 150.000 euros, es una fianza contundente. Después habría que dar fe de la procedencia y de la validez de ese dinero y, por tanto, es prácticamente imposible que se pueda cumplir en las pocas horas. Vamos rápidamente, José Luis, con algunos detalles. Venga, del auto, que si no se nos va el tiempo. Bueno, porque es lo más importante. Esto es lo más importante. Acordamos la libertad provisional con fianza para los miembros, para los 5 miembros de la mesa, excepto para Carmen Forcadell. Vamos a ver si encontramos el momento en el que habla de prisión provisional eludible bajo esa fianza. Esa es la enorme diferencia. Prisión provisional eludible con fianza en el caso de Forcadell, libertad provisional con fianza de 25.000 euros en el caso de los miembros de la mesa del Parlamento. Es que, por ejemplo, mira, hay detalles. Dice que el anuncio de que probablemente dejen la política o la promesa de ejercer la actividad pública por medios legales, que así se lo han dicho al juez, le ha llevado al magistrado a minimizar el riesgo de reiteración delictiva de los querellados, que se traduciría en transformar la próxima legislatura en un ilegal proceso constituyente. Eso ha influido para que les deje con esas medidas cautelares también bastante rebajadas. Todos los querellados no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155, dice en el auto, sino que han manifestado que o bien renuncian a la actividad pública política futura, o los que desean seguir ejerciéndola lo van a hacer renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional. Así se lo han prometido al juez. Ese riesgo exista, en la forma que se ha expresado, se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como por este instructor, etc., etc. Bueno, el auto es mucho más largo, no tenemos mucho tiempo ahora para ir analizando, pero en fin, ya vemos ahí detalles interesantes sobre por qué el juez, evidentemente, en función de lo que han declarado, los encausados, en este caso, pues le ha tomado estas medidas que han sido mucho más benignas o benevolentes. Si quieres te añado de ahora mismo la primera reacción de Puigdemont a ese auto con prisión eludible bajo fianza contra Carmen Forcadell. Dice Puigdemont, no sabemos desde dónde, solo sabemos que desde Bruselas, Forcadell pasará la noche en prisión por, dice él, haber permitido el debate democrático, por permitir hablar y votar. Así es, dice Puigdemont, la democracia española. Vamos al Tribunal Supremo de nuevo. Lorena Cano, estás ahí. Venga, Lorena, danos noticias nuevas, última hora, sobre qué está pasando ahí en el Supremo, si ha salido o no ya Carmen Forcadell o sigue dentro, en las instalaciones del Supremo. Bueno, Antonio, pues sí, última hora. De hecho, nos hemos movido del punto de directo donde estábamos antes. Os vamos a mostrar, porque os va a mostrar mi compañero David. Todo aquí. No estamos en la puerta principal, estamos en una puerta trasera de este Tribunal Supremo. Como veis, mucha expectación, también mucha seguridad, muchos furgones de la policía, porque aquí ya está todo preparado para que en principio Carmen Forcadell salga en el interior de un furgón, dirección la prisión. Como decimos aquí, muchísima expectación, aunque llevemos aquí ya muchas horas, todo preparado porque Carmen Forcadell podría salir de aquí en un furgón en cualquier momento. Antonio, esta es la situación ahora mismo. Camino de Alcalá Meco. Perdón un momento, tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos, porque además el señor Rodríguez Arribas quiere también matizar y aclarar algún detalle. Pero antes voy a recordarles a ustedes, son las 11:08 en el reloj, homenaje a la unidad de intervención de la Policía Nacional. Esa es la hora que está marcando en este momento. 11:16 de la noche estamos girando sobre esa noticia de última hora que hemos conocido. A partir de las 10, la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, imponiéndole una fianza de 150.000 euros y un ingreso en prisión a Carmen Forcadell. Ingresaría en prisión esta noche. Ahora conoceremos si ha salido ya del Tribunal Supremo, en la prisión de mujeres de Alcalá Meco, y tendría a partir de mañana el tiempo
que necesite para reunir esa fianza, 150.000 euros, y depositarla con el fin de salir de prisión, pero tiene que ingresar en prisión esta noche. Para el resto de miembros de la mesa les ha dejado en libertad, también con la condición de que depositen una fianza en 7 días de 25.000 euros cada uno, para no entrar en prisión dentro de esos 7 días, a partir del viernes concretamente, si no han depositado la fianza de 25.000 euros. Hay uno de ellos, sin embargo, un diputado de la mesa, que se ha quedado en libertad sin medidas cautelares, que es Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. Rápidamente, que voy a ir al Forcadell ya ha conseguido reunir el dinero, las personas de su confianza, lo que pasa es que están diciendo que no le dejan pagar hasta mañana. Yo ahora reflexionaba de que tal vez, como hoy estaba Forcadell tan blandita, se le debería haber obligado, entre comillas, a jurar la bandera de España y la Constitución, porque esa fotografía lo hubiese perseguido de por vida. Bueno, dice Así no se el echa juez para atrás. en su auto que Forcadell ha tenido una actuación principal en el proceso independentista, tanto por su intervención medular en él como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido. En el auto, el magistrado recuerda que ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuyo mandato perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva, cuya instrumentación se analiza. De hecho, su una actuación sucesor está esencial en prisión. que vino seguida por su presidencia del Parlamento de Cataluña, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba. Pero claro, hoy en esas declaraciones ella ha acatado el 155, ha dicho que no tuvo valor jurídico alguno esa declaración de independencia, que era simbólico, y parece que se han comprometido, según le hemos leído parte del auto, don Ramón, se han comprometido todos ellos a que van a acatar, a seguir acatando la Constitución a partir de ahora, y en el futuro incluso, después del 21. Decía Ana que, Sí. claro, que eso eran palabras. Por supuesto, las palabras también son hechos. Ha pronunciado una palabra, es un hecho. Pero entonces, ¿por qué su sucesor al frente de la Asamblea Nacional Catalana está en la cárcel? Si no tiene ningún poder y ella sí lo tiene. Porque entonces, no es... vamos a ver, entonces porque los cualquier Jordis preso están de en estos que rebelión. cogen a las 9 de la mañana por malversación de caudales públicos, corrupción, etcétera, va al juez y le dice, no se preocupe, que no voy a volver a robar nada, por lo menos hasta que me juzguen, y se acabaron las prisiones preventivas, si todos los presos van a ir y a decir, no voy a hacer nada, señor juez, ya no voy a hacer nada. Se acabaron las prisiones preventivas. No es tan sencillo ni tan simple, Ana. Pues eso es lo que parece. Lo que pasa es que no es igual que una persona diga, a mí me da igual porque yo creo que robar es un derecho y yo voy a seguir robando, que no que te diga, aunque no sea verdad, que está muy arrepentido y que no va a volverlo a hacer. No, eso no es igual. Y si lo dice, Lo cual le no quiere dejan en decir- libertad. No, vamos a ver, no es automático. A ver, que lo simplifican mucho, Ana. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que hacer es leerse el auto entero, que es lo que voy a hacer yo mañana, si Dios quiere, y luego es cuando ya podemos decir si el auto está justificado Analizarlo o no. con Porque propiedad. el hecho, aquí hay dos hechos que creo que hay que ver muy claro. Primero, la presidenta del Parlamento de Cataluña, que fue una pieza clave en la situación que se planteó con el golpe de Estado separatista, ha vuelto atrás. Y hoy va a entrar en la cárcel. Ha vuelto atrás de cara a la galería y por una mera estrategia legal. Ha vuelto atrás. Por una mera estrategia legal. Pero un momento, No, a ver, convicción, perdón un momento, don Ramón, que tengo que ir al Tribunal Supremo rápidamente porque creo que está hombre, que a punto de entonces, salir claro, el furgón con la presidenta del Parlamento, con Carme Forcadell, camino del Calameco. Lorena Cano, cuéntanos. Buenas noches de nuevo, venga. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches otra vez. Bueno, pues como os decíamos, nos hemos tenido que mover del punto de directo de la puerta principal de este Tribunal Supremo porque nos hemos enterado que Carme Forcadell ya está, parece todo preparado para que salga por esta puerta trasera en esta calle Bárbara de Braganza. Os lo vamos a mostrar, lo vais a ver ahora mismo, estas son imágenes en directo. Aquí esta calle, todo cortado, todo preparado, todo acordonado para que Carme Forcadell salga, creemos, en los próximos minutos por esta puerta trasera en un furgón, dirección a la prisión de Alcalameco. Como veis, muchísima expectación, no solo medios de comunicación, hemos podido contar hasta 50 medios de comunicación nacionales, también internacionales, cubriendo esta noticia que sin duda hoy es la noticia del día. También mucha gente se está acercando, curiosos, ciudadanos, también personas que quieren apoyar a Carme Forcadell. Así que, como veis, son casi las 11:30 de la noche. Aquí seguimos esperando a ver si sale Carme Forcadell, Antonio. Muy bien, pues vamos a mantener entonces esa conexión permanente con el Tribunal Supremo. Abrimos una ventana precisamente para que se vea el momento en el que se ponga en marcha esa comitiva camino de la prisión de Alcalameco con la presidenta del Parlamento. Ya tengo la portada, por ejemplo, de ABC de mañana, y destaca ABC precisamente el hecho de que Forcadell reniega
del proceso independentista para eludir la cárcel, es verdad. Eso sí lo que le ha llevado al juez a que una vez que ella ha acatado el 155, la intervención, ha rebajado la DUI, o sea, esa declaración de independencia, diciendo que fue algo simbólico, sin valor jurídico, es lo que ha llevado al juez, insisto, a imponerle una fianza de 150.000 euros y que pueda salir cuanto antes de prisión, aunque esta noche la va a tener que pasar ahí, en el Calameco. Es evidente que el juez dice eso que interpreta a veces, reniega del procés para eludir la cárcel, es un titular bastante ajustado a lo que estamos contando. Antonio dice que con relación porque claro, hay que pensar que la libertad o no condicional viene determinada por algunas razones que obligan a meter a la gente en la cárcel antes de juzgarla, que es una medida muy grave y que tiene que ver, por ejemplo, la posibilidad de que se fugue la persona, de que destruya las pruebas, de que llame a la rebelión, etcétera. Dice el juez que no deja de contemplarse que aunque el riesgo de fuga existe, en tanto que otros miembros de este están en Bruselas, se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el tribunal, así como por este instructor. Y es manifiesto el contraste con otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados. O sea, el juez está valorando que en este caso no parece haber idea de que se vaya a fugar. Vamos a ver, vamos a saludar enseguida a Ramón Espadaler. Ramón Espadaler fue consejero de Interior en el anterior referéndum, el del 9 de noviembre. Y hoy es noticia porque se ha anunciado que va a participar en las elecciones del 21 en la lista del Partido Socialista de Cataluña. Él procede de Unió Democràtica de Cataluña. La rama de Unió, bueno, pues se va a integrar en la lista del PSC, invitado por Iceta. Eso también ha generado alguna polémica en el Partido Socialista de Cataluña. Antes de saludar al señor Espadaler, cuéntanos detalles, Susana Ollero. Adelante. Todos los detalles, porque el Partido Socialista de Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas con su último movimiento. Ha sellado una alianza electoral con Units per Avançar, que es la antigua Unió, para presentarse conjuntamente a las elecciones del próximo 21 de diciembre. La estrategia ha levantado ampollas en las filas del partido. ¿Por qué? Porque una de las personas que forma parte de Units per Avançar es Ramón Espadaler. Y es el currículum de Espadaler lo que crea desconfianza en las filas socialistas. Fue consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat con Artur Mas, también uno de los organizadores de la consulta ilegal del 9N y una de las voces más críticas con el PSC cuando formaba parte del gobierno. Sin embargo, el PSC y la antigua Unió le quitan hierro al asunto y defienden que el objetivo de este pacto entre los dos partidos es atraer al catalanismo moderado no independentista. Le escuchamos. Tiene mucho sentido pues, que unamos esfuerzos, porque no somos frentistas y no estamos de acuerdo con el independentismo que nos ha llevado muy lejos, no nos comprende nadie, en Europa está fraccionando la sociedad, pero tampoco podemos aceptar el inmovilismo del Partido Popular, de Ciutadans. Espadaler se declara no independentista, pero da una de cal y otra de arena, porque también se muestra contrario al artículo 155 aplicado por el Gobierno y lamenta que haya políticos catalanes en la cárcel. Lamentamos profundamente que haya en estos momentos pues políticos en la cárcel, consecuencia de una decisión judicial que no podemos más que respetar, aunque la consideramos pues, muy atrevida. Y es uno de los puntos del acuerdo entre el PSC y Units per Avançar que más controversia ha generado en las filas socialistas, es que Ramón Espadaler vaya de número 3 en la lista de Barcelona para esas elecciones del 21 de diciembre. De hecho, ya se ha producido incluso alguna dimisión. El primero ha sido el alcalde de Gimenells y el Pla de la Font, en Lérida. Dante Pérez lo ha anunciado así en Twitter: soy incapaz de compartir partido con los nacionalistas de Unió, en consecuencia me voy del PSC. Otros partidos también se han mostrado incómodos con el fichaje. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado sorprendida. La escuchamos. A mí me ha sorprendido que el señor Iceta haya incorporado al señor Espadaler y a miembros de Unió, no solo por los casos de corrupción que había tenido Unió, que de hecho tuvo que liquidar el partido por eso, sino porque el señor Espadaler fue el que organizó el 9N de manera ilegal. Pues ahora este polémico pacto por el que apuesta el líder del PSC, Miquel Iceta, tendrá que ser ratificado mañana en el Consejo Nacional del partido y veremos qué aceptación tiene, Antonio. Vamos a ver, don Ramón Espadaler, buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted conociendo, vamos antes de nada con lo último es lo primero, conociendo la ultimísima hora sobre la declaración de la señora Forcadell en el Tribunal Supremo y la decisión del juez de enviarla a prisión, pero eludible bajo una fianza de 150.000 euros. El resto de la mesa, como sabe, queda en libertad, también bajo la condición de depositar una fianza de 25.000 euros en los próximos 7 días, menos uno que es el señor Nuet. Este queda en libertad sin medidas cautelares, sin cargo alguno. Vamos a ver, valóreme usted lo que se ha decidido hoy en el Tribunal Supremo.
Sí, ante todo, respeto a las decisiones judiciales, me parece esencial mantener esta separación de poderes. En segundo lugar, no he tenido la oportunidad de leer el auto judicial, por lo tanto no puedo entrar en grandes valoraciones. Me parece positivo que una parte importante de la mesa del Parlamento pues no entre en prisión preventiva, y deseo que la señora Forcadell pues en su momento pueda depositar cuanto antes la fianza, porque creo que esto contribuye de alguna forma a una cierta distensión que es necesaria. Pero a pesar de todo ello, lo más sustantivo desde mi punto de vista, si me permite, es que debe entrar de una vez por todas la política. No podemos pretender que la instancia judicial, que tiene su labor y que va a proceder a los juicios cuando sea oportuno, no puede sustituir algo que echamos en falta, que es la política. Y en este sentido, las propuestas que hemos hecho y este pacto que hemos suscrito a día de ayer, en este caso por Units per Avançar, con el Partido Socialista, que ahora se referían en estos momentos, pues es un intento de no frentismo, de intentar desde la centralidad de un catalanismo sosegado, tranquilo, dialogante, transformador, no independentista, que va del centro hasta el centro izquierda, pues puede hacer una propuesta constructiva para salir del callejón sin salida en el que nos hemos metido a partir de dos actitudes contrapuestas y que se notan mucho estos días en campaña. Por un lado, una actitud independentista que ha llevado las cosas hasta extremos impredecibles hasta la fecha, como el día de ayer, los comités de defensa de la República cortando carreteras, cortando las fronteras, que nos parece absolutamente irresponsable e intolerable, pero también una actitud que ha contribuido a engrosar las filas del independentismo por parte de un gobierno central, de un Partido Popular, y también con el apoyo de Ciutadans, que ha sido incapaz de hacer propuestas políticas. La propuesta que hacemos con Miquel Iceta, desde dos partidos que somos distintos y nos reconocemos como distintos, es avanzar por el camino de lo que nos une, que es el diálogo y la concertación, y conducir todo este episodio que estamos viviendo con angustia, muchos catalanes y también muchos españoles, por la senda pues, de la Constitución, del amparo de las reglas de juego constitucionales y estatutarias, ¿no? Señor Espadaler, ahora le pregunto sobre su encaje en esa lista del Partido Socialista de Cataluña, el 21 de diciembre, en las elecciones. Pero antes, ¿le parece reprobable la actitud del señor Puigdemont? ¿Cómo valora esa escapada, esa saga-fuga del señor Puigdemont y el resto de exconsellers a Bruselas? Y lo que me parece sumamente desconcertante, y que no contribuye en absoluto a lo que perseguimos y creo a lo que tenemos derecho muchos ciudadanos de Cataluña, pensemos como pensemos, que es saber cuál es la hoja de ruta de nuestras instituciones y dónde nos pretenden llevar, ¿no? Por lo tanto, me parece profundamente desconcertante y además no puedo compartir en absoluto las proclamas antieuropeístas que ha pronunciado. Nosotros habíamos avisado en reiteradas ocasiones que Europa no iba a comprender transitar por el margen de la legalidad, de la Constitución, ¿no? Y cada vez que alzábamos la voz para predicar esta realidad, pues nos acusaban de todo. En este sentido hemos persistido, ¿no? Y se ha visto, para bien y para mal, pues que Europa no acepta una declaración unilateral de independencia, no acepta de ninguna forma transitar al margen de la Constitución y de la legalidad, ¿no? Vamos a ver, lo que está pasando ¿es suficientemente grave, señor Espadaler, como para que aquellos que todavía manifiestan una resistencia extraordinaria a recuperar el Sein, como dicen ustedes, la sensatez, el sentido común, la responsabilidad, y no volver a las andadas después del 21 de diciembre? O sea que esto que ha pasado y que está pasando ya sea suficiente como para que se pueda encauzar la situación de Cataluña después del 21D. ¿Confía usted en eso o volverán algunos a las andadas, a desafiar la Constitución, a cometer ilegalidades y otra vez volver a una situación de incertidumbre y de inquietud política y económica total como la que estamos viviendo? Yo creo... Nosotros estamos profundamente preocupados por la situación que estamos viviendo, porque hay una triple fractura como mínimo social, grave, profunda, y esta es una realidad, pues que hay una fracción en la sociedad catalana cada vez más persistente, y esto es realmente problemático y grave. La Cataluña un solo pueblo, la Cataluña un solo pueblo era un lema importante que había unido personas de distintos pensares, de distintas procedencias, con distintas miradas sobre la realidad. Esto se
se está poniendo en riesgo una fractura económica por falta de seguridad jurídica, por falta de estabilidad, y esto afecta severamente, y a quien más afecta son las economías más modestas, que son quienes pagan primero las facturas de las crisis, y una fractura también institucional. Nosotros estamos con las instituciones bajo mínimo, porque no han sido respetadas desde Cataluña. El pleno del 6 y el 7 de septiembre, violentando los mismos derechos de los diputados en el Parlamento de Cataluña, pues es algo absolutamente incomprensible. Creo que hemos llegado a un extremo que debemos reconducirlo, y insisto, una apuesta arriesgada, lo acepto, difícil quizá de comprender para quien no la quiera comprender, de alianzas del catalanismo no independentista de centro hasta la izquierda, pues creemos que tiene sentido, porque hay muchos ciudadanos pues que entienden que en estos momentos lo que hay es que recuperar las instituciones, introducir elementos de sosiego en la sociedad, de diálogo, y a partir de ahí construir. En el marco constitucional, y he tenido oportunidad de oír algunos de los comentarios, todo el mundo en el marco constitucional puede defender aquellas ideas que le parezcan más razonables, también las ideas independentistas, pero hay que transitarlas, hay que gestionarlas desde los instrumentos que nos da el marco legal que nos hemos dado, y cambiar el marco legal que nos hemos dado, y esto es lo que proponemos desde la Alianza en el Partido Socialista y Units per Avançar, cambiar el marco de relaciones en el ámbito constitucional. Y esto requiere mucho diálogo, mucho encuentro entre visiones muy distintas, y requiere que no haya un frentismo como no lo hubo en la transición cuando se elaboró la Constitución del año 78, que yo no pude votar por una cuestión simplemente de edad. Pero personas muy distintas, de procedencias muy distantes, tuvieron la mirada, la sensatez, la voluntad, el empeño de encontrar una salida que fuera ventajosa para todos los ciudadanos. Yo creo que esto es posible, que requiere mucho diálogo y requiere sosiego y moderación que vamos a intentar introducir. Nosotros una pregunta más, don Ramón, que le va a hacer Cristina López Elistí. Hola, buenas noches. Entiendo y me parece estupendo que hable usted de diálogo, que es un tema que a mí me interesa extraordinariamente y del que hablo también mucho, que van ustedes juntos a la vía federalista y que ese es el punto de unión que han encontrado entre dos posiciones muy diversas. Pero realmente me sorprende la entente. Quiero decir, usted, por ejemplo, se ha manifestado en contra del 155. O sea, resulta evidente que, digamos, están en unas posiciones más catalanistas, vamos a decirlo así, que el señor Iceta. Pero a la vez es usted demócrata cristiano y se va con socialistas. Quiero decir, por ejemplo, están enfrentados en un tema tan grave como la enseñanza concertada y los conciertos de los colegios con el Estado. Usted sabe que es un punto fuerte del Partido Socialista impugnar estas subvenciones a los colegios concertados, que para ustedes era una defensa crucial. Quiero decirle que no entiendo qué hace usted, o sea, cómo se puede hacer política con personas que tienen posturas, por ejemplo, en el 155, por ejemplo, en la cuestión de la enseñanza, tan diversas de las suyas. Pues se lo explico con mucho gusto. Nosotros dijimos en su momento no al 155 y no a la DUI. Veníamos diciendo no a la Declaración Unilateral de Independencia durante mucho tiempo. Y lo seguimos defendiendo porque nos ha llevado donde nos ha llegado. Y por lo tanto, decíamos no a la Declaración de Independencia por parte del Parlamento de Cataluña. Y dijimos en su momento no a la DUI, al 155, porque introducía elementos de aún mayor crispación. También quiero recordar que el gobierno del presidente Puigdemont tuvo una oportunidad de convocar elecciones y no hubiéramos llegado a este extremo, no tendríamos en estos momentos una DUI encima de la mesa. Esta es nuestra posición de partida que hemos defendido. El Partido Socialista votó a favor del 155 matizándolo y nos parece razonable. ¿Son posiciones distintas? Sí. ¿Somos capaces de aunarlas? También, porque creemos que hay un bien superior a proteger. Respecto a lo que hace un partido de inspiración, lo que en Europa se llamaría democristiana y aquí quizá un partido humanista con un partido socialdemócrata, pues mire, es lo mismo que ha hecho la señora Merkel con la socialdemocracia y la democracia cristiana en Alemania en la última legislatura, y han gobernado juntos. En el preámbulo del acuerdo que hemos firmado poníamos como ejemplo que la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, se formuló sobre las bases de
dos partidos, de dos familias políticas distintas y distantes, socialdemocracia y democracia cristiana, porque era un momento acuciante, que había que sumar esfuerzos, que separar las diferencias, que las hay y que nos las reconocemos, pero sumar en beneficio de algo que es sumamente importante en este momento, y lo trasladamos al ámbito de Cataluña, que afortunadamente no es una situación de posguerra, afortunadamente, pero es compleja, muy compleja socialmente, económicamente, institucionalmente, políticamente, y por lo tanto requiere de acuerdos entre los que somos diferentes para sumar. Bueno, don Ramón, tenemos que interrumpir porque en este momento ya se está produciendo la salida desde el Tribunal Supremo. Le agradezco su presencia esta noche en el Cascabel. Tiempo tendremos de aquí al 21 para repetir la entrevista, pero vamos a irnos rápidamente, gracias señor Espadal, vamos a irnos rápidamente al Supremo, donde Lorena Cano nos va a informar ya sobre esa inminente salida de la presidenta del Parlamento camino de la prisión de Alcalá Meco. Adelante, Lorena. Hola, ¿me pongo? Sí. Adelante, Lorena, claro que sí. Estás en directo, venga. Vale, hola, sí, ¿me pongo delante o no? Sí, por supuesto que sí. No sé si me escucha, pero bueno, en cualquier caso, está pidiendo... a ver si hay posibilidad de que... Vale. Venga, adelante, Lorena, ¿me escuchas? Sí, perdóname, que teníamos un problema con el sonido y no te escuchaba. Aquí hay mucho movimiento. Aquí parece que Carme Forcadell podría salir en cualquier momento. Hemos visto salir hace nada un minuto un coche particular. Ha salido a toda prisa. Detrás un coche de la Guardia Civil. No hemos podido confirmar si ella iba dentro de ese coche particular. Aquí también mucho movimiento de la prensa. A ver si lo podemos confirmar, pero en principio nosotros lo que teníamos entendido es que Carme Forcadell iba a salir en un furgón de la policía. Como ves aquí, mucho movimiento. Esperamos a poder confirmar, Antonio. En estos casos, bien, Lorena, vamos a ver. En estos casos, Ramón, vemos coche, ahí vemos efectivamente una furgoneta de la Policía Nacional. En el caso, por ejemplo, de los miembros del Govern, los exconsellers, estos salieron en furgones de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional. ¿Hay una diferencia entre el Supremo y la Guardia Civil en cuanto a custodia o qué? No, lo que pasa es que esos furgones parece que son furgones de las unidades de intervención, o sea, de protección, de seguridad, ¿no? De seguridad. Y normalmente la que hace traslado de presos es la Guardia Civil. Por eso, bueno, pues vamos a estar entonces atentos a ver si hay alguna novedad. ¿Podrían haberla llevado en ese coche de la Guardia Civil que ha pasado, que hemos visto aquí en directo, Ramón? Porque en esos furgones no tenía condiciones, pero en ese coche, que es un coche en el que se pueden llevar detenidos en la parte de atrás, sí podría ir perfectamente, ¿no? Es que no hemos visto el coche. Claro, ha hablado de coche particular y a lo mejor lo que es un K, es decir, un coche camuflado. Mantenemos en cualquier caso la conexión con esa zona del Supremo. Paola Sánchez, en redes sociales, si ya hay alguna reacción de la propia Forcadell. Primeras declaraciones, primeras palabras, las ha hecho en la red social, en Twitter. Acaba de escribir hace apenas 5 minutos. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro apoyo, calor y cariño. Primeras palabras, por tanto, que tenemos ahí de la expresidenta del Parlamento catalán. Antonio. Muy bien. ¿Ha tenido tiempo Ramón Rodríguez Arribas de visualizar el auto del juez Llarena? Hombre, tanto como leérmelo. Pues son muchas muy páginas, bien de visualizar. ¿Pero alguna cosa que le haya llamado la atención especialmente? Sí. Primero que creo que lo que determina la decisión está en razón de que el riesgo de fuga se difumina y, por el contrario, el de reiteración criminal, pues parece que desaparece, porque aunque pueda parecer que las razones por las que ha dicho lo que ha dicho la señora Forcadell es por eludir la prisión, lo ha dicho. Y lo que ha dicho siempre es mejor que no lo que están diciendo los que afirman que van a continuar con el proceso. Bueno, hay una portada de ABC ya mañana sobre el asunto que destaca en su portada: Forcadell reniega del proceso separatista para eludir la cárcel. Es verdad que esta noche no la va a eludir, pero sí es verdad que también a partir de mañana, si deposita esta fianza de 150.000 euros, elude la prisión. Y en las redes sociales son muy graciosos los comentarios. Sí. Dice: Forcadell ha jurado de la independencia, del Barça y de la tortilla con cebolla. O sea, lo que hace el trullo, amigos. A ver, ¿qué nos dice Paola Sánchez?
Mando nuestra compañera Lorena en estos momentos que se ha ido en un coche particular con unas tintadas. Sí. O sea, que ese coche que ha salido justo en el momento que estábamos conectando, y nos comentaba Lorena que podía ir en ese vehículo precisamente, la señora Forcadell. Estamos recuperando la imagen. Ahí está saliendo, efectivamente. En ese coche podría haber sido trasladada a la prisión de... Ese es el coche. Pero ese coche puede ser particular o puede ser un coche no es un coche particular, lo que pasa es que es un coche sin distintivos. Se llaman coches camuflados. Coche camuflado de la Guardia Civil o efectivamente. En este caso de la Guardia Civil, porque detrás iba un furgón. Y detrás iba un furgón, efectivamente. Bueno, pues ahí ha sido trasladado a la prisión de Alcalá. Hay que ver cuál es la reacción del independentismo más radical hacia Carme Forcadell, porque a Santi Vila le están machacando en las redes sociales. O sea, él está muy preocupado, o sea, que hay que ver cómo se toma esta traición a su electorado en las redes sociales. Lo que ha declarado Forcadell, ¿verdad? Bueno, y luego otra cosa. Porque al final ha sido una cobarde, se baja los pantalones, hay que ver su público cómo reacciona, porque contra Santi Vila los ataques están siendo feroces. Y ojo que el sábado hay una magna manifestación en Cataluña que va a suponer un gran desafío para el juez, quiero decir, ya se puede portar bien, porque la manifestación del sábado está convocada por la libertad de los llamados presos políticos. Sí. Entonces, si esta señora va en primera fila en esa manifestación, vamos a ver. Si su abogado la ha convencido, si su abogado la ha convencido de que la mejor estrategia de defensa era la que ha aplicado hoy, que como estrategia de defensa es fantástica, no la puede permitir ir a esas manifestaciones, que no puede aparecer. Además, ojo a lo que señalaba Javier. A ver, ¿queréis ver a Carme? Sí, un segundito. Digo, ojo, porque efectivamente lo más fino que le dicen a Santi Vila es Butifler, eso es lo más fino, y a partir de ahí el catálogo de insultos ya llega... Butifler es traidor, traidor, sí, traidor. Y es que efectivamente hoy Carme Forcadell y el resto, lo que han hecho ha sido comerse sus palabras... Desdecirse, vamos. Desdecirse, o si lo decimos en un lenguaje, digamos, un poquito más vulgar, es bajarse los pantalones. Y eso, para la causa independentista, es una traición. Es que se esperaba que ella, ideóloga de esta... operación, pues mantuvieran sus posturas firmes hasta el final y no hicieron lo que ha hecho. Por tanto, ojo, porque efectivamente le puede caer una polémica muy notable. Es que se han quedado sin la musa del independentismo. En los años 70, Carme Forcadell, no sé si trabajaba en Televisión Española o hacía colaboraciones con Televisión Española. Sí, fue periodista. Noticia, y hemos recuperado estas imágenes, Paola. Datan de junio del año 1978. Hace prácticamente 40 años podemos ver a una veinteañera Carme Forcadell ejerciendo de periodista en Televisión Española. El programa se llama Giravolt i pertenece a Televisión Espanyola de Catalunya. Vean-lo. Sembla ser que vosaltres, com a representants dels veïns del barri, heu intentat entrar moltes vegades a la Casa de la Caritat, però només ho heu aconseguit una vegada. És cert això? Sí, la lluita per aconseguir entrar a la Casa Caritat dura ya aproximadamente... Bueno, pues esto demuestra que todos tenemos un pasado, don Ramón. Ya lo ve. Y que el pasado nos persigue. Y Puigdemont también. Y Puigdemont también, sí. Lo importante ahora es el futuro y el futuro es el que hay que aclararle cuanto antes. Vamos a despedir a Ramón Rodríguez Arribas. Gracias, señor Rodríguez Arribas. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y continuamos enseguida. Venga, hasta ahora. Bueno, estamos pivotando toda la noche sobre la noticia de ultimísima hora que hemos conocido a partir de las 10, la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de enviar a prisión condicional, en este caso bajo fianza o eludible bajo fianza, a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Ya ha salido ese coche, vamos a conectar de nuevo con el Supremo, hace un rato, un coche en el que suponemos que podía viajar la presidenta del Parlamento camino de la prisión de mujeres de Alcalameco. Mientras el resto de miembros de la mesa, a todos les ha impuesto también una fianza de 25.000 euros para eludir la cárcel de aquí a 7 días, que eso es el plazo que les ha dado para que reúnan ese dinero y lo depositen, 25.000 euros cada uno, menos a uno de ellos, que es el diputado Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, que ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Esa es la decisión que ha tomado, insisto, esta noche, a partir de las 10, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Vamos a ver, Lorena, se ha tranquilizado ya la situación ahí en el Supremo, ha acabado todo, eso, había más de 50 medios acreditados o presentes durante toda la noche. Ahí hay tranquilidad, paz y sosiego, o sigue todavía la pulsión informativa. Pues en cuestión de 5 minutos, Antonio, total tranquilidad, paz y sosiego. Como tú dices, en esta calle Bárbara de Braganza ya circulan los coches y en este momento recordamos Carme Forcadell va en ese coche particular con las lunas tintadas camino de la prisión de Alcalameco a la espera de que en las próximas horas pueda hacer efectiva esa fianza de 150.000 euros para no tener que seguir en prisión. Bueno,
mientras que los demás ya salieron y se marcharon a Barcelona. Bueno, pues gracias, Lorena Cano. Gracias y buenas noches. Hemos visto salir ese coche. No es un coche particular, es un coche sin distintivos policiales. Esperamos, un coche camuflado de la Guardia Civil, se supone, de la Policía Nacional. Por cierto, hablando de la actividad de los Jordis desde la cárcel y de sus formaciones, la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, acaba de confirmar que podrán pagar este viernes las fianzas de los exmiembros de la mesa del Parlamento. O sea, que están financiando desde la Asamblea Nacional Catalana estas fianzas. ¿Y cómo se la pregunta es cómo se financia, cómo se financia la ANC. Tuyo y mío, de los presupuestos. Al final les vamos a pagar la fianza nosotros. El 155 tendría que implicar que se le cortase el grifo a esta gente, a ANC y Omnium. Bueno, ahí yo creo que ya no. Ya se les ha cortado. Déjame que vaya a Bruselas, que tenemos ahí a José Luis Concejero, corresponsal de la cadena COPE en la capital comunitaria. Buenas noches, José Luis, una noche más. Una noche más. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabemos algo del prófugo Puigdemont a qué ha dedicado su tiempo libre hoy? Bueno, hasta que vuelva a pasar los últimos minutos los ha dedicado escribiendo un Twitter, que es uno de los últimos ejercicios de moda aquí en Bélgica. Además, una cosa hay que recordar, que es interesante, Antonio, también Carles Puigdemont puede disfrutar del fin del roaming, una de las grandes iniciativas de la Unión Europea y que está puesta en marcha desde el pasado mes de junio. Ya sabes, puedes viajar a cualquier país de la Unión Europea y utilizar los datos sin coste alguno. Hay que promocionar Europa cuando lo hace bien. En esta ocasión ha dicho algo así como: Carme Forcadell hará noche en prisión por haber permitido el debate democrático, por permitir hablar y votar. Así es la democracia en España. Y es que no podemos olvidar que Carles Puigdemont está utilizando el Twitter como una de las vías de comunicación, como una de las vías de convocatorias desde que está residiendo aquí en Bélgica en las últimas 2 semanas. Ha creado un pequeño equipo a su alrededor con gente que, bueno, se le trata como presidente de la Generalitat de Cataluña, como presidente legítimo, y bueno, que de alguna manera está pues convocando a los diferentes actos en los que aparece, que no son muchos, por cierto, y cuando va a las entrevistas, como hablamos ayer, Antonio, son entrevistas grabadas. ¿Hay alguna manifestación prevista, por cierto, en Bruselas este fin de semana de los separatistas? Será el próximo domingo a las 12 de la mañana, entonces, bueno, tenemos que estar pendientes porque sí que es verdad que, como hemos hablado en esta última semana, la presencia de Puigdemont en Bruselas sigue siendo un enigma. Sabemos que está porque hay sitios a los que tiene que ir, a los juzgados, diferentes medios de comunicación, y el otro día en ese acto con los 200 alcaldes. Y vamos a ver si en el Parque del Cincuentenario, que es uno de los parques más populares que hay en la capital comunitaria, muy cerca de las instituciones europeas, pues acude a esa movilización convocada por independentistas catalanes para el próximo domingo a las 12 de la mañana. Evidentemente, su entorno no va a confirmar su presencia para que ocurra como ocurrió en el Bozar esta pasada semana, que aparecerá, bueno, pues como un show, como un reverendo a última hora, como el Mesías, y con casi, bueno, comparándolo con Moisés, separando las aguas, que es como ocurrió en el Bozar esta semana aquí en Bruselas. Gracias, José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias y buenas noches, amigo. Un abrazo fuerte, Antonio. Igualmente. Bueno, vamos a ver, claro, todo esto está teniendo unas consecuencias económicas, sociales, por supuesto. Ya se habla, y estamos hablando casi todos los días, de la fractura social que ha provocado el separatismo en Cataluña. Familias divididas, familias enfrentadas, amigos peleados, amigos separados, colectivos también afectados por todo esto, etcétera, etcétera. Pero también hay unas consecuencias económicas tremendas que se van conociendo día a día. Por ejemplo, Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, Antonio. Hoy hemos conocido ya la amenaza de uno de los congresos más importantes que alberga la ciudad de Barcelona, y probablemente uno de el más importante del mundo, el famoso Mobile World Congress, que es el Congreso Internacional de Telefonía Móvil, vamos, el más importante del mundo, además, que reúne en Barcelona a la flor y nata de la tecnología móvil, sí. Y además miles de personas que, bueno, proyectan una imagen extraordinaria de la ciudad condal y, ojo, y se dejan sus buenos cuartos durante esa semana y pico que dura, más la organización, etcétera. Bueno, hoy hemos conocido ya que el año que viene, probablemente, si esta tensión no decrece y esto se normaliza, el Congreso también se larga de Barcelona. Efectivamente, ellos ya habían dicho, y había habido un primer aviso, de que era muy posible que se marchasen. La explicación la vamos a ver ahora, pero inicialmente lo que se dijo era, bueno, este año lo tenemos ya cerrado, no podemos mover, lógicamente, un evento de esta magnitud, están los hoteles, están los patrocinadores, están todos los que van a venir, no podemos desplazarlo. Pero con esta inseguridad jurídica no nos fiamos y advertimos ya de que ponemos en tela de juicio si vamos a continuar o no vamos a continuar. Este es más o menos el retrato de lo que ha ido ocurriendo.
El contrato con Barcelona para celebrar esta feria, este congreso, dura hasta 2023. Es decir, hasta ese momento tenía garantizado Barcelona, y tú lo comentabas, no solamente es una cuestión de turismo. Esto significa traerte todo el polo tecnológico más llamativo de todo el mundo en estos momentos a Barcelona. ¿Eso qué significa? Bueno, es una cuestión que llevaba peleando la comunidad catalana desde hace mucho tiempo. Si os acordáis, el gran regulador de las telecomunicaciones, la CMT, solicitaron durante muchísimo tiempo que se venga a Cataluña, con todo el sentido, lo querían ellos. ¿Por qué? Porque si te empiezas a llevar el regulador, te llevas la gran feria de todos los operadores, te llevas el desarrollo tecnológico, que significa que todas las nuevas empresas, el Silicon Valley, entre comillas, que podía venir a España, ¿a dónde iba a venir? A Cataluña, a Barcelona. Esto es lo que se están jugando. Es decir, no solamente se están jugando el desarrollo de una gran feria, las noches de ocupación hotelera, los restaurantes, no, se están jugando en estos momentos el que ese sea el gran polo de atracción de todas las empresas de desarrollo tecnológico de Europa. Eso es lo que se están jugando. De hecho, para que la gente se haga una idea, esta es una de las grandes joyas que peleó siempre Madrid. Y Madrid se había quedado sin ello. Veremos ahora dónde va, cuando marche o si se marcha, el famoso Congreso Internacional del Móvil. Bueno, el contrato estaba hasta 2023. ¿Y qué es lo que han dicho ahora? Que atención, porque este año lo mantienen evidentemente, pero que para el año 2019, que no tienen muy claro si se van a quedar allí o se van a marchar a otro sitio. ¿De qué va a depender? Pues evidentemente del gran motivo, la incertidumbre política. Si hay incertidumbre política, ¿para qué vamos a plantar un centro de desarrollo tecnológico en una zona que no sabemos si va a continuar dentro de un gran mercado llamado España, de un enorme mercado llamado Europa? Claro. Esto es lo que está ocurriendo con ese Congreso Internacional del Móvil. Pero es que hoy hemos conocido también, ha sido el Financial Times el que lo ha adelantado. Sí. Ya hemos conocido que Barcelona queda descartada como sede de la importantísima colosal, Agencia Europea del Medicamento. Agencia que está instalada en Bruselas, pero que tiene que salir de Bruselas por el Brexit. Una vez que se separe Gran Bretaña, perdón, en Bruselas, en Londres, perdón, sale de Londres por el Brexit. Una vez que se separe Gran Bretaña de la Unión, salga de la Unión. Y claro, una de las posibilidades era que hubiera venido a Barcelona. Pero en circunstancias normales estamos convencidos de que iba a recalar en Barcelona. Ya lo han descartado. Iba en favor de Milán o Bratislava, la capital de la... Fíjate de qué dos sectores estamos República hablando. de Eslovaquia, sí. O sea, en un momento en el que tú no puedes seguir, en el mundo occidental, no puedes seguir pensando que tu economía depende de la agricultura. No puedes seguir pensando que depende de la manufactura, porque te la van a quitar, te la va a quitar la República Checa, te la van a quitar en otros mercados, te la va a quitar mercados asiáticos, no puedes competir con ellos. ¿En qué puedes competir? En lo que tiene mucho valor añadido. Es decir, en sectores muy tecnológicos o de mucho desarrollo científico. Los laboratorios, el medicamento, punto 1, ya lo han perdido. Punto 2, el desarrollo tecnológico. Pues que alguien me explique exactamente cuál va a ser el punto de desarrollo económico a partir de ahora de una comunidad autónoma como Cataluña con esas perspectivas. Fíjate que además esta Agencia Europea del Medicamento son más de 3.000 profesionales muy cualificados que recabarían lógicamente en la ciudad condal con unos, con unos sueldos bastante elevados, que todo eso es economía, inyectar economía a la ciudad de Barcelona. ¿Me dejas que te deslice? Eso, por culpa de estos señores, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, todos estos que participan de esta ópera bufa, todo esto lo está perdiendo la ciudad condal. Por eso tienen que pagar con las reservas hoteleras. Hoy había un informe, por cierto, extraordinario de Xavier Vidal-Fort en El País sobre todas las consecuencias de cómo están arruinando a Cataluña y en parte también a España, claro. ¿Cómo nos están arruinando la estos agencia tíos? del medicamento la pierde España. Hombre, eso es lo que iba a decir. ¿Se va a ir a Milán o se va a ir a ¿Por qué ha ido a Bratislava? Barcelona? Porque hay una tradición importantísima, lo que decía Carlos, ¿no? De grandes empresas de medicamentos que han sido siempre catalanas, que en esto han sido punteras en un sector que era bien difícil. Y ahora perderlo España, claro. Pues por eso los golpistas tienen que pagar. Una maldad, pero que esto es verdad que se sabía en el sector tecnológico y en el sector económico. Madrid peleó durante muchísimo tiempo que ese famoso Congreso Internacional del Móvil no estuviese en Barcelona, que estuviese en Madrid. Y desde el propio gobierno, lo digo por esta historia de cómo nos maltrata el gobierno de Moncloa, cómo nos maltratan, desde el gobierno se le decía a Madrid, calma, tú tienes otros polos de desarrollo, y se permitió que estuviese en Cataluña. Es decir, hubo un respaldo clarísimo por parte del gobierno central. Bueno, igual que la Agencia Europea de Medicamentos se ha respaldado por parte del gobierno de España. La ministra esto se lo ha llevado por delante la tensión política. Dice, ¿cómo vamos a llevar a la ciudad de Barcelona, que es capital de unos señores que quieren
convertir en república independiente, que saldría de la Unión Europea. ¿Cómo vamos a...? Es que sería... De hecho, Antonio, había otros proyectos que estaban solicitados como capitalidad española en otros sitios de otros sectores y se habían puesto por detrás precisamente de la famosa Agencia Europea del Medicamento para conseguir que Barcelona tuviese más oportunidades. Si tú compites dentro del país y dices yo también quiero tal en Madrid y quiero lo otro en Coruña y quiero lo otro en Zaragoza, al final tú compites contigo mismo. Bueno, pues se había preferido, oye, vamos a darle en un segundo plano de forma que Barcelona se lo pueda llevar. Pues mira cuál ha sido el resultado. Hoy hemos conocido, gracias Carlos. Carlos, dime, perdón. No, por si queríais saber un poco la factura famosa de la crisis catalana, porque se han presentado las famosas previsiones de Bruselas y aquí hay una cuestión que yo creo que tenemos... Bueno, esto es el impacto del Congreso Internacional del Móvil, pero esto ya lo hemos visto. A ver si podemos ver lo de Bruselas, a ver si podemos ver esas previsiones que se han presentado por parte de Bruselas, porque tiene una pequeña explicación, porque se ha dado una revisión al alza del crecimiento español, pero realmente aquí lo tenemos. La previsión de crecimiento para España ha sido el 3,1, la gente se ha quedado y dice, bueno, pues entonces que no importa esto del desafío separatista. Cuidado, vamos a ver, la anterior era el 2,8. ¿Cuál es el truco que ha tenido esto? Que solamente se ha revisado el primer semestre, exclusivamente. Es decir, no se ha tenido en cuenta todo lo que ha ocurrido a partir del verano, por decirlo de alguna manera, con lo cual no estaba la Declaración Unilateral de la Independencia, no estaba el famoso 1 de octubre, no estaba todo eso. Sí. Bueno, pues eso lo explica. Hemos invitado a Enrique Johnson. Enrique Johnson es el director general del Reputation Institute, que ha presentado estos días un informe muy significativo sobre el impacto del desafío independentista en la reputación precisamente de las empresas catalanas, las que están saliendo de Cataluña, desplazando sus sedes sociales o fiscales al resto de España. Y hay unos datos muy interesantes que creo que el señor Johnson puede contarnos y aclararnos. Señor Johnson, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por ejemplo, hemos visto que un 20% de los españoles de fuera de Cataluña admite en la encuesta que ustedes han elaborado, que ahora me dirá los datos de esa encuesta, admite que ha dejado de comprar productos elaborados en Cataluña. Sí, esa es una realidad que está ocurriendo ahora. Es decir, el 20% declara efectivamente que ha dejado de comprar los productos catalanes. 20% de ciudadanos de fuera de Cataluña, ¿verdad? 20% de la población de España, excepto Cataluña. Pero lo preocupante no es ese 20%, es que además hay otro 21% que dice que no lo ha hecho, pero que lo va a hacer. Es decir, o sea, que estamos hablando de prácticamente entre un 23 y un 21, estamos hablando de un 44% que ya declara de que por sí están planteándose de alguna manera dejar de comprar productos catalanes. ¿Cuándo han hecho ustedes esta encuesta? Pues esta encuesta es finales de octubre, es decir, esto fue desde el 25 hasta el 30 de octubre, fue el periodo de campo y simplemente la preparación del informe. Ya después de todo, no sé, estaban ya en prisión también los miembros del... Estaban en medio, justo. Los exconsellers, los miembros del gobierno. Estábamos conociendo además día a día cómo las empresas están saliendo de Barcelona. Yo no sé ahora si ha bajado un poquito esa pulsión, pero todavía siguen saliendo. Se ha reducido, pero las empresas siguen saliendo. Tú date cuenta que el 21 vuelven a ganar las elecciones los independentistas y aunque tengas el control del gobierno, la inestabilidad permanece y eso genera tensión para las empresas. Claro. Bueno, pues ahora sobre esas empresas voy a preguntarle después, pero permítame que hagamos antes una pausa, señor Johnson. Volvemos enseguida, hasta ahora. Bueno, estamos contándoles cómo, según un informe de Reputation Institute, que se ha presentado ayer concretamente, y que se ha elaborado para conocer el impacto del desafío independentista en la reputación de las empresas catalanas, una encuesta que se ha hecho en toda España, lógicamente, con especial incidencia en Cataluña, pero en cualquier caso una encuesta que hablábamos con Enrique Johnson, director general de este organismo. Un 20% de los españoles de fuera de Cataluña admite que ha dejado de comprar productos elaborados en Cataluña y otro 20% se está planteando dejar de hacerlo en un futuro si Cataluña se independizara, ¿no? ¿Eso es lo que le dicen a usted? No, esos son datos reales. Es decir, en el caso de que si Cataluña al final finalmente se independiza, la encuesta va más allá todavía. Es decir, un 47%, ya de por sí dice directamente que dejaría de comprar los productos. O sea, este 20% que ahora dice que se está planteando eso la posibilidad... Eso es real, eso es a día de hoy. Eso es a día de hoy. Es decir, 20% dice que ya no consume. 21% dice que se está planteando hacerlo ya, en un periodo muy corto. Es tremendo. En el caso de que ocurriese esa independencia, un 47%. Estamos hablando, mirando los números de lo que, digamos, al final Cataluña vende, digamos, al resto del territorio, estamos hablando de
20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros. Y el daño que hace a muchas economías del resto de España, porque esos productos se elaboran en Cataluña, pero productos que se hacen, se fabrican, se manufacturan con lo que se exporta, en este caso se compra al resto de España. El otro día planteaban por ejemplo, empresarios de Extremadura, dicen, hombre, si usted deja de comprar productos catalanes a mí me va a fastidiar. Pero yo creo ahí, desde Antonio, el corcho al aceite, no sé cosas, ¿no? Que perjudica a empresas concretas. Es decir, que si tú quieres comprar chocolate, por ejemplo, vas a comprar chocolate. Luego mirarás si compras el chocolate donde que la fábrica está en Gerona o está en Cádiz. O sea, perjudica a empresas concretas. Suministradoras de esas empresas de Cataluña. Claro, pero buscas un sustitutivo. El consumo se ha parado en Cataluña, pero no en el resto de España. Que lo que dice el señor Johnson también, a tenor de lo que el estudio refiere, ¿no? Estamos hablando de, claro, que al final pues, son empresas que trabajan en Cataluña, pero que trabajan con productos también del resto de España. Con lo cual, si tú dejas de comprar esos productos, estás fastidiando a las empresas que del resto de España venden a esas empresas en Cataluña. Correcto. Con lo cual es un boicot que hace mucho daño también al resto de España. Sí, el consorcio de empresas de Extremadura ha salido justamente a impugnar esta cuestión y estuvo en el programa el otro día comentando que para ellos es un problema gravísimo porque buena parte de la materia prima que la industria de transformación catalana de la alimentación utiliza proviene de Extremadura. Claro. Más datos de este informe, señor Johnson. El 47% de los catalanes penaliza a las empresas que han salido de la región. Sí. ¿Eso qué significa? Lo que dicen es que el 47%, digamos, no está en absoluto de acuerdo que las compañías hayan dejado Cataluña. Claro, pero a pesar de las circunstancias, creen que deberían haber seguido. Deberían haber seguido. Hombre, es que eso no se corresponde con la realidad. ¿Cómo se van a quedar si no tienen seguridad jurídica? Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de la banca no tienen alternativa, porque una de dos, o se salen de los bancos, porque como se ha ido la Caixa y se ha ido el Sabadell, pues es lo que había. Pero eso estamos hablando del 47% de ciudadanos entrevistados en Cataluña. En el resto de España, sin embargo, el 77% aprueba esa decisión de las empresas de abandonar Cataluña en esta circunstancia. Y solamente un 11% está en contra. O sea, el 77% a favor y el 11% solo en contra. ¿Eso se puede trasladar a posibles bloques electorales? Esos porcentajes, porque ahí ya no estás expresando una opción de voto en una encuesta, ahí ya te estás mojando con dinero, es decir, es una decisión que está respaldada por decisiones de consumo. ¿Se podría decir que en torno al 47% podría ser voto independentista y por eso castiga a las empresas que se han ido? ¿Es trasladable? Los datos en Cataluña es verdad que muestran que hay una polarización, es decir, es verdad que estamos hablando de ese 47%, ¿vale? Es decir, pero estamos hablando de un 38% también que está a favor de que las compañías se hayan marchado. Es decir, estamos viendo un dato negativo, pero estamos viendo el otro dato positivo. Claro, o sea que hay un 38% de catalanes que sí están a favor de que se hayan marchado. Correcto. Que probablemente entiendan la decisión. Es que tú trasladas eso a las encuestas, te responde perfectamente a los bloques. Claro, pero voy más allá. Perdón, a ver, sí, voy más allá todavía. Es decir, en el caso de que se produjese esa independencia, a la pregunta que es muy simple, que es, si no se produce esta independencia, ¿las compañías deberían volver a Cataluña? Eso han preguntado ustedes. Lo hemos preguntado. Entonces, los catalanes dicen, el 47% dice sí, oye, que vuelvan, que deberían volver, ¿no? Pero es que hay un 20% que dice que no. Que yo creo que al final es el voto más radical, ¿no? Es decir, ya que se han marchado, que se vaya. Que de hecho es el voto que hace 10 años había en el ámbito independentista, incluso 5, que es un 20% que verdaderamente lo seguirá siendo siempre. Luego ha habido un aumento hasta el 50-40% de la población en virtud de la propaganda y de los pasos dados. Eso es. Y del España nos roba, ¿no? ¿Qué otros datos refiere la encuesta? No, al final estamos viendo los datos directos, ¿no? Pero lo más impactante de todo esto al final es medir un poco cómo afecta la reputación de las compañías, ¿no? Y permíteme que explique un poco qué es la reputación, que al final la reputación no deja de ser percepciones que tenemos sobre las compañías en general, sobre lo que han hecho en el pasado, lo que hacen a día de hoy y las expectativas que tenemos nosotros a futuro. Esas percepciones, digamos, no deja de ser una emoción. Es decir, no deja de ser igual que la reputación de una persona, la reputación de una compañía. Pensamos de una manera concreta en esa empresa. Y está estrechamente ligado con un comportamiento de apoyo, es decir, mi disposición a querer comprar los productos, a querer recomendar esa compañía, etcétera. Con lo cual está estrechamente ligado a resultados económicos, ¿no? Entonces, cuando miramos la reputación y cómo van cayendo, nos damos cuenta que aquellas compañías que han salido, en el resto de España, vemos la evolución y vemos que claramente han salido, no se han visto perjudicadas, con lo cual mantienen su reputación, ¿no? Que ya de por sí es un dato positivo. Sin embargo, cuando miramos ese dato en Cataluña sobre las que han salido, nos damos cuenta que están cayendo
8 puntos en nuestro indicador, ¿no? 8 puntos en nuestro indicador, y para ponerlo en contexto, es decir, caer 5 puntos en reputación significa caer un 5,4% en la intención de comprar los productos de esa compañía. O sea, que ahí estamos viendo un poco eso. Entonces, al final, está claro, ¿no? Es decir, las compañías están tomando decisiones basadas en temas, digamos, económicos, y están planteándose muchas cosas. Don Enrique Johnson, director general de Reputation Institute, gracias y muy buenas noches. Gracias. Estamos viendo imágenes en estos momentos de las inmediaciones de Alcalá Meco. Nos dicen que podría ser esa comitiva la que lleva a... Sí, ahí vemos algunos fotógrafos, efectivamente. Como están, he visto algún flash por ahí, ¿verdad? Y esa es la comitiva de los coches de la Guardia Civil, efectivamente, encabeza la comitiva un coche de la Guardia Civil. Ahora veremos probablemente ese camuflado. Ahí está, efectivamente, coche camuflado que se ve del Supremo, y ahí va la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que va a pasar la noche inevitablemente, y el furgón de cola. Va a pasar la noche inevitablemente en esa cárcel de mujeres de Alcalá Meco, en Madrid, después de que el juez Pablo Llarena haya decidido enviarla a la prisión, eso sí, prisión eludible bajo una fianza de 150.000 euros, después de que ella haya renegado del procés, o sea, de la declaración de independencia y del proceso separatista, algo que llevan todos los periódicos a su portada y que además son titulares muy explicativos e incluso opinativos en ese sentido, pero que se acreditan la realidad de lo que ha pasado. El hecho de que ella se haya desdicho ante el juez Llarena, haya acatado el 155, la intervención del Estado y del Gobierno de la Nación en Cataluña, el hecho de que haya dicho que lo de la declaración de independencia era simbólica, es una cosa que, en fin, que tomamos allí, pero que no tiene ningún valor jurídico, etcétera, etcétera, y que hayan, según refiere el juez en su auto, hayan admitido que no van a seguir cometiendo ilegalidades, que van a acatar la Constitución, así al menos lo subraya en su auto el juez Llarena, ha llevado al juez a ser más benevolente y generoso con los miembros del Parlamento y con la señora Forcadell incluso, que en su día la Audiencia Nacional con los exconsellers, que se negaron a declarar, por cierto. En este caso todos han colaborado y han declarado ante el juez, pero vamos, cuando le ha tomado la declaración la Fiscalía, han respondido a las preguntas de la Fiscalía y del abogado y de sus abogados. En el caso de los exconsellers, estos solamente respondieron a sus abogados. Y eso llevó también a la Fiscalía a ser más contundente a la hora de pedir las medidas cautelares y que la juez Lamela, a su vez, efectivamente también les impusiera esas medidas en línea con lo que la Fiscalía había pedido. Si queréis os voy leyendo las portadas de los periódicos, no sé si tenemos la posibilidad de verlas, las portadas, pero los titulares coinciden fundamentalmente en lo que antes os leía sobre el de ABC, concretamente, que es la portada de ABC, a la presidenta del Parlamento entrando en el Supremo esta mañana, y el titular es este: Forcadell reniega del procés, o sea, del proceso separatista, para eludir la cárcel. De esta manera, renegando de lo que han hecho hasta ahora, pues elude seguir en prisión a partir de mañana si paga esos 150.000 euros. La presidenta del Parlamento acata el 155 y rebaja la declaración de independencia para lograr que el juez le imponga una fianza de 150.000 euros y salir cuanto antes de prisión. El cesado Puigdemont, cada vez más solo, ataca otra vez a la Unión Europea y se ofrece a gobernar Cataluña vía Internet desde su retiro de Bruselas. A mí me parece que es un titular muy acertado, que además coincide con el del Mundo. El Mundo también destaca esto: Forcadell reniega de la secesión y elude la prisión incondicional. Una vez que reniega del proceso, ya se va a librar de la cárcel, por lo menos a partir de mañana. El juez del Supremo destaca su liderazgo, pero contradice a la Fiscalía y le va a permitir salir de la cárcel si paga 150.000 euros. Los otros 4 miembros de la mesa, que facilitaron la independencia, quedan libres y tendrán que abonar 25.000 euros. Los imputados acataron el 155, o sea, así lo han declarado ante el fiscal, se plegaron a la ley y renunciaron a cualquier actuación fuera del marco constitucional. Sí. Es lo que antes decíamos de... Fijaos la importancia que tiene esto. Ahora, ¿esto cómo va a ser recibido? ¿Cómo va a ser recibido por ese bloque separatista que sigue subido en la rebelión y en la sedición? Pero porque es Santi Vila, ya te digo. Que se ha sentido huérfano. Es que la cabeza ideológica, que es Forcadell, ahora se ha desdicho de todo, ha admitido el 155, la Constitución y lo que le pongan por delante, y no ha gritado viva Rajoy porque no le ha dado tiempo. Pero esto es así. Y luego el cabecilla político, que es Puigdemont, está huido, está fugado. Entonces, digamos que el núcleo medular del independentismo se ha quedado más solo que la UNA. Yo pude hablar con... a ver qué papel juega la CUP en todo esto, porque puede intentar sacar tajada y llevar... Pero serán las elecciones. Pero hoy, claro, hoy las cabezas visibles de todo esto
están una en Bruselas y la otra ha dicho que era una broma, que de parecía todas formas, el chiste de Gila. Yo tengo todavía, me tomo el tiempo y la reserva de ver cómo van a acontecer las cosas de aquí al 21 de diciembre. Quiero decir, el juicio que merezcan estas cosas tiene mucho que ver con el juicio que merezca la verdad. Y hay una parte del secesionismo que considera la mentira un método de la astucia. Esto, que es muy fenicio, que es, vamos a decir, muy propio nuestro, de los países mediterráneos, llega a términos de locura, ¿eh? Lo hemos visto en las transacciones parlamentarias y en las afirmaciones de donde digo, Diego, de los propios líderes. O sea que, vamos a ver, o sea, ella va a intentar vender, con respecto a su gente, que esto lo ha hecho para librarse de la cárcel y que ha sido la típica astucia, entre comillas, catalana. Muy injusto porque hay personas honradísimas en Cataluña y muy amantes de la verdad. Vamos a ver qué pasa, porque Santi Vila traicionó antes, en el sentido de que no llegó a votar la independencia, pero ella consumó hasta el final. Entonces, vamos a ver. Pero por eso me parece mal que el juez se haya tragado tal estrategia legal, porque el juez ve que no se va a escapar. Patraña, porque no hay una convicción firme por parte de Forcadell. Ella no quiere renunciar a la vía separatista. Dice en el auto lo dice. Que ella es muy probablemente culpable. O sea, dice, no puede decir que sea culpable, pero dice, es bastante evidente que esta señora lideró todo, que es la culpable de todo, lo dice el juez. Dice, pero eso lo determinará en sentencia. Lo que me toca a mí ahora determinar es si se va a escapar o no. Parece que no se va a escapar porque comparece regularmente. ¿Que va a seguir publicando el independentismo? Parece que no, porque eso es lo que de hecho el se juez, ha comprobado que si no, vuelve a la cárcel. El juez dice, a partir de ya no al presunto responsable de un golpe de Estado no se le deja en libertad a la espera de juicio en ningún lugar del mundo, y más cuando el fiscal te ha pedido prisión incondicional. Bueno, porque yo es que lo ha pedido la fiscalía. Lo que sí es también es cierto que en ningún lugar de Europa se ha producido algo semejante. No, porque pretender desde un poder autonómico declarar la independencia es que en Alemania o en Francia sería casi psiquiátrico. Esta señora en Alemania, es una cosa muy especial, ¿eh? Esta señora en Alemania, Francia, Estados Unidos estaría en prisión una larga temporada, seguro. Pero es curioso, los tribunales son los que sentencian, no la libertad condicional. Es curioso que el juez ha hecho un guiñito al 155, le ha puesto una fianza de 150.000, ha estado a puntito de ponerle 155.000 bueno, euros. déjame que siga analizando las portadas. Mira, el País, también en línea con lo que antes comentábamos del Mundo y de ABC, también dice que Forcadell acata la legalidad, ahí lo ven ustedes, y evita la prisión incondicional. De esta manera evita seguir en prisión a partir de mañana. Ya ha dicho su abogado que mañana es probable que reúna la fianza y que pueda abandonar la prisión de Alcalá Meco, a la que ha llegado hace un ratito. Veían ustedes las imágenes en directo. Ya tienen el dinero, pero dicen que no le han dejado pagarlo todavía hasta mañana. O sea, pero el dinero ya lo tiene. O sea, que mañana lo va a depositar y saldrá. Va a dormir una noche en la prisión de Alcalá Meco, Forcadell. El Supremo fija fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento, que aceptó el artículo 155, o sea, acepta la intervención de la Generalitat y declaró que la independencia fue simbólica. Importantísimo, insisto. Este es un asunto que mañana va a tener mucha lectura entre el ámbito separatista. Pero si es simbólica, porque por ahora no han dicho ni una palabra en el 324. El documento que firmaron en el Parlamento, porque hay firmas con nombres y apellidos. Es verdad que no han llamado a todos. De momento vemos que Puigdemont no se ha sentido traicionado porque el tuit es una alabanza a ella. Pero habrá que ver qué piensa Junqueras, por ejemplo, pero vamos a ver también que es que en estos momentos ni la 324, ni Cataluña Radio, ni la TV3 han contado esto que estamos contando nosotros. Aquí nos están oyendo solamente todos aquellos que en Cataluña, que por cierto son muchos, porque yo cada vez lo noto más y se lo digo a Antonio, que siguen 13. Pero es que en el resto de los canales nadie les va a decir que estos señores pues se han actuado como ratas cobardes. Pero es que solo hay que leer los titulares y ver lo que han dicho. Hay un asunto que lleva también a la portada el País, que habla de la injerencia de Rusia. Es algo que está ocupándose este periódico y parece muy, además de serio, bastante inquietante. No es la primera vez que diputados europeos están pidiendo ya más firmeza a la Unión Europea, a la propia Unión, ante la injerencia rusa en Cataluña. Están calificando, a esos diputados califican en un texto dirigido a la comisaria Federica Mogherini el apoyo de Moscú al proceso independentista de interferencia descarada. Hablamos de ese populismo ruso que apuesta por desintegrar Europa y que han visto una oportunidad en lo que está pasando en Cataluña y en España. Es que la consecuencia última internacional del independentismo... A Putin le interesa que esto se rompa. A Putin le interesa un puerto ruso en España y un puerto ruso en Barcelona. Esto es evidente. Y esto alarma extraordinariamente las cancillerías. Cuando hablan de que estaban pidiendo financiación, yo estoy convencido que a lo mejor alguno habría hablado ya con Rusia. Hombre, claro. Que financiara a la independencia. De hecho, es Rusia la que está difundiendo alguna de las noticias falsas que está hablando de que va a haber una guerra civil aquí. No sabemos
Sí ha habido, pero evidentemente... No, digo que en esa quimera sí. República Independiente. En la quimera, efectivamente, forma ¿quién nos parte dice que fuera Rusia la que hubieran pensado en que pudiera forma parte de ese imaginario. Pero es verdad que la injerencia rusa a través de una organización en redes sociales espectacular, que ya intervino también en Estados Unidos y en Francia, ahora se ha demostrado que evidentemente ellos tienen un poder mediático en redes sociales tremendo y que Europa está bastante desprotegida, a pesar de que se ha creado una unidad de acción bastante bien dotada, pero tienen que incrementar los efectivos y la tecnología, porque esto es algo que no es ninguna quimera, no es ninguna broma, hay que tomárselo muy en serio. Una sociedad global como la que estamos nosotros, con las redes sociales tan presentes, es muy manipulable. Mira, que se me había olvidado, la portada, El Mundo también lleva portada esto que hemos comentado antes con Carlos Cuesta. Barcelona se queda sin la agencia del medicamento y su millar de empleados. Se hablaba además de cerca de 3.000 empleados, de cualificados. Bueno, que tienes empleos directos, empleos indirectos y toda la industria. Y como decía Antonio, que tiene mucho dinero. Destaca también El Mundo que el Mobile World Congress también amenaza con irse de Barcelona precisamente por esta crisis del separatismo. Si me das un instante, voy con Antonio, 10 segundos. Vamos a hablar de la reputación de las empresas. Para mí, creo que nadie se está fijando en dónde está quedando la reputación de Barcelona. Una ciudad cosmopolita, moderna, europea, abierta, que ha sido siempre paradigma, también desde Madrid. La hemos visto siempre, desde el año 92, Barcelona ha sido espectacular, su transformación y su proyección internacional. Y ahora está quedando como una ciudad cerrada, como una sociedad... y ya no tiene nada que ya no tiene nada que ver con esa imagen de ciudad que pujante, abierta y tal. La fuga de empresas, perder el World Mobile, que esto realmente es un drama. La agencia del medicamento, si eso es así, Barcelona va a sufrir seriamente su imagen internacional. Y lo otro está ahí en condiciones. ¿En qué momento? Justo después de un ataque terrorista, que eso también ahuyenta el turismo. O sea, que es que voy con la razón. La razón dice que el Tribunal Supremo ordena prisión con fianza para Forcadell tras renegar de la declaración unilateral de independencia. Hay varios periódicos que hablan de... bueno, 3 periódicos hablan del renegar. Reniega, Forcadell reniega y Forcadell renegó de la DUI. También dice que al contrario que los consellers, la presidenta de la mesa aceptó declarar y acató la aplicación del artículo 155. La Mera, mientras tanto, se reafirma y rechaza poner en libertad a Junqueras y a los exmiembros del Govern, y el juez le impone un pago de 150.000 euros y libertad con un aval de 25.000 euros para sus compañeros, o sea, 150.000 para Forcadell. Los varones piden a Iceta que explique el pacto con nacionalistas, esperan ser informados en el Comité Federal que se celebra mañana. Se refiere a la incorporación de uno de nuestros invitados de esta noche, del señor Espadaler, ¿no?, como número 3 en la lista del Partido Socialista de Cataluña, procedente de Unión Democrática. Y denuncian a la Fiscalía el uso de menores durante la huelga política. A propósito de esas fotos que vimos ayer, algunas que, bueno, algunos decían que podía ser un montaje, otros no, pero es verdad que se ha denunciado a la Fiscalía el uso de menores durante la huelga de ayer. Esos niños, por ejemplo, en una carretera comarcal al lado de Mataró, y también otros niños que participaron en algunos de los piquetes para impedir el tráfico de coches e incluso en las estaciones de tren. Y ahí sí que se vio cómo se estaban utilizando a esos pequeños. También La Razón destaca que la Agencia del Medicamento se aleja de Barcelona. La Vanguardia sobre Forcadell dice que entra en prisión a la espera de pagar la fianza de 150.000 euros. El juez acepta la acusación de rebelión para la presidenta. El resto de la mesa sale libre bajo depósito de 25.000 euros. Y declaran al juez que acatan el 155 y respetarán la Constitución. Habla también de libre bajo fianza. Ahí se ven cuando abandonaron el Tribunal Supremo en la foto de portada, los miembros de la mesa del Parlamento abandonando el Supremo. Y sobre el Mobile, este Congreso Internacional dice que se conjura para mejorar en la edición del 2018 y evitar así su marcha, Pero vamos, los congresistas asiáticos son los que han expresado más preocupación ante la inestabilidad política y las protestas en la calle en Barcelona. Los congresistas asiáticos. Vamos a ver qué pasa el próximo año si no se mejora porque el Mobile ya se ha celebrado, ¿no? Fue en mayo, creo que se celebra. El Mobile se celebra. Sí, o sea que al menos... en mayo del 2018 es la oportunidad que tienen para retenerlo, si no en el 2019 se marcha. Al menos que se quede en Madrid. Sí. Por cierto, Zoido ve proporcionar la labor de los Mossos de Escuadra en la huelga de ayer. Ha habido polémica sobre este asunto. Lo lleva también a portada de La Vanguardia. Pero ha habido polémica por la no intervención de los Mossos en algunos piquetes. Que hubieran mandado a los antidisturbios. Hay Mossos constitucionalistas que siguen diciendo que están siendo perseguidos por los mandos. O sea, que no ha cambiado demasiado. Mira lo que ha dicho hoy en Televisión Española el señor Zoido, el ministro de Interior, y lo que le ha respondido Arrimadas. Venga, vean.
En términos generales, se puede entender que fue muy equilibrada y fue atendiendo sin duda alguna la proporcionalidad que en cada caso necesitaban. Hubo más de 100 personas que fueron identificadas. A todos estos que han sido identificados, más los que se puedan identificar ahora a través de las imágenes, desde luego no le va a salir gratis las actuaciones que tuvieron en el día de ayer. Nosotros no podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representante en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de una manera ejemplar las diferentes fuerzas de seguridad. Ha habido polémica, insisto, sobre ese papel de los Mossos ayer. Algunos creen que debían de haber intervenido, que se tenía que haber ordenado su intervención para que muchos de esos piquetes fueran levantados, porque impidieron el tráfico de muchas personas, de muchos coches, y también lo que pasó en los trenes. Hay muchos en rebeldía, muchos. Claro. Bueno, esto es lo que pueden ustedes ver en las portadas de hoy viernes ya. Vamos a volver al Tribunal Supremo para que Lorena Cano nos haga un resumen rápido de cómo se ha vivido ahí la tarde y esta noche, que ha sido muy intensa desde el punto de vista informativo. Adelante, Lorena. ¿Qué tal, Antonio? Venga, pues resumen rápido. Carme Forcadell ya está en la prisión de Alcalá Meco. Recordamos, a partir de mañana puede hacer efectiva esa fianza de 150.000 euros para eludir la presión. Si lo hace, también va a tener que entregar el pasaporte y no va a poder salir de España. Para el resto de los miembros de la mesa, para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, para ellos también prisión con fianza, 25.000 euros. Tienen 7 días para hacer efectiva esa fianza. Y por último, Joan Josep Nuet, que queda en libertad. Muy bien, ese es el resumen. Y hace un frío pelón, ¿no?, a esta hora de la noche ahí en el Supremo, en las inmediaciones, no en el Supremo, en las calles de Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, se nos nota, ¿no? Bueno, gajes del oficio. Gracias, Lorena. Venga, que por cierto, por lo menos los abogados de los 2 diputados del Partido Democrático de Cataluña, en la mesa, que como saben ustedes quedan en libertad pero con el compromiso de depositar una fianza de 25.000 euros, si no ingresarían en prisión el próximo viernes, han dicho que no van a recurrir la fianza, o sea que deben estar muy de acuerdo con la medida cautelar que les ha impuesto el Supremo. Bueno, ya les ha avisado a Asamblea Nacional Catalana que la caja de resistencia está preparada y que ya tienen el dinero el viernes, o sea que lo vamos a pagar entre todos nosotros. Y que mañana Forcadell saldrá seguramente, porque ya su abogado ha dicho que sí, que tienen ese dinero y que mañana probablemente se ha depositado la fianza y pueda salir. Barómetro, ¿cómo cierra hoy el barómetro? Pues mira, cerramos Paola. hoy con un 61% de nuestros espectadores que piensan que la huida de Puigdemont a Bruselas pues sí que está perjudicando al resto de los acusados. Por el contrario, el 38,8% nos han dicho que no. Nosotros darles las gracias una noche más por haber llamado. Muy bien, gracias, Paola. Y Detrás de la Verdad, que nos ha preparado hoy el equipo de Detrás de la Verdad. Patricia Betancor, Ricardo Altable, perdón. Buenas noches, Adelante, Antonio. buenas noches. El hombre que sembró el terror en un colegio de Elda, Alicante, iba a ser juzgado hoy por amenazar a su expareja, a la que ayer disparó delante de su hijo y de los demás compañeros del centro escolar. Tras intentar acabar con la vida de la mujer, se suicidó. Y más asuntos. Prisión sin fianza para un peligroso violador en serie que lleva actuando en Pontevedra en los últimos 2 años. Sus víctimas son mujeres que comprenden, fíjese, edades desde los 36 hasta los 75 años. Y según la Guardia Civil, la forma en la que las atacaba y las violaba era realmente espeluznante. Hoy vamos a dar todos los datos de este violador de Marín. Estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Muy bien, pues enseguida damos paso. Nosotros nos marchamos. Cristina López, el listing, ¿tienes viaje este fin de semana? No, este fin de semana estaremos desde los estudios centrales, pero en fin, atentos a todo lo que pase, también a la manifestación independentista, también a los actos del domingo en Bruselas. Es que ahora está muy descentralizado el procés, lo hay por el mundo entero. Sí. Bueno, que ya saben, cita con COPE el fin de semana y con Cristina López, el listing, sábado y domingo. Adiós, Javier Negre. Buenas noches, Antonio. Pasarlo bien, Ana Samboal. Adiós, gracias, buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes, que descansen. Les dejo con Detrás de la Verdad. Y con estas imágenes, el momento en el que la señora Forcadell entraba en la prisión de Alcalá Meco, de cuando Forcadell decía que no daría ni un paso atrás, fíjense ustedes, pues ha dado un paso atrás y de momento esta noche duerme en prisión.